A veces, aquellos que nadie quiere resultan ser los que nos salvan. En un refugio para animales fuera de Lonesome Bluff, todos los compradores pasaban por delante de la burra más pequeña y triste del corral. Tenía las patas temblorosas, los ojos tristes y ningún futuro. Pero Amos Rigg, un vaquero jubilado de 67 años, vio algo diferente. Mientras los demás buscaban fuerza, él se arrodilló y eligió a la que todos decían que no duraría. La llamó Gracie. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todo el condado. Con manos pacientes y una fe tranquila, Amos le dio a Gracie una segunda oportunidad. Pero cuando el fuego arrasó sus establos una noche, Gracie se negó a abandonarlo. ¿Qué hizo que la yegua herida lo arriesgara todo para salvar al hombre que creían en ella? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana se extendía sobre el refugio del corral, en las afueras de Lonesome Bluff, proyectando sombras a través de los postes de la valla desgastados por el tiempo. El polvo flotaba en el aire como fino polvo de oro, reflejando la luz de tal manera que todo parecía más viejo de lo que era. El lugar olía a heno y al calor de los animales, mezclado con el ligero olor a desinfectante que nunca lograba ocultar la realidad de lo que era el refugio, la última parada para las criaturas que nadie quería. Amos Rigg había conducido su vieja camioneta Ford por la carretera llena de baches esa mañana sin ningún plan en particular. A sus 67 años, había aprendido que las mejores decisiones a menudo se tomaban sin mucha planificación. Su rancho, a 12 millas de la ciudad, se había vuelto tranquilo en los últimos años. Demasiado tranquilo. Los caballos que había entrenado en su día se habían vendido o habían fallecido hacía tiempo. La explotación ganadera que había dirigido con su difunta esposa se había reducido a nada. Ahora solo quedaban él y 20 acres que se sentían más vacíos cada temporada. Aparcó cerca del granero principal y sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo al pisar la tierra compacta. La encargada del refugio, una mujer llamada Carolyn West, que lo conocía desde que era niña, levantó la vista de su portapapeles con sorpresa. Amos Rigg, dijo, apartándose un mechón de pelo gris de la cara. No esperaba verte aquí. No esperaba estar aquí, respondió él, tocándose el sombrero. El gesto fue automático, inculcado por una madre que creía que los modales importaban más que el dinero. Me desperté esta mañana y el granero me pareció extraño. El establo vacío lleva ahí 3 años, desde que falleció el viejo Copper. Pensé que era el momento. Carolyn lo estudió con la franqueza de alguien que había pasado 40 años leyendo a los animales y a las personas que venían a por ellos. ¿Buscas un caballo? Quizás otra cosa. Aún no lo sé con certeza. Ella sonrió. Era una sonrisa que transmitía comprensión y un toque de tristeza. Bueno, has venido al lugar adecuado para no saberlo. Tenemos muchas posibilidades, algunas mejores que otras. Caminaron juntos pasando por los corrales principales, donde se encontraban los animales más adoptables. Unos cuantos buenos caballos estaban cerca de la valla, con el pelaje reluciente a la luz de la mañana. Espaldas fuertes, ojos claros, el tipo de animales que encontrarían un hogar antes de que acabara la semana. Amos apenas les echó un vistazo. Caroline se dio cuenta, pero no dijo nada. Más allá de la zona principal, pasando una puerta oxidada que chirrió cuando Caroline la abrió, se encontraban los corrales traseros. Allí era donde guardaban los casos problemáticos, los demasiado viejos, demasiado enfermos, demasiado salvajes o demasiado maltrechos como para interesar al comprador medio. La mayoría nunca saldría de ese lugar, salvo en la parte trasera de un camión que se dirigía a algún lugar en el que nadie quería pensar. ¿Había venido un alcalde el martes pasado? Caroline dijo, señalando a una yegua castaña y delgada en el corral de la esquina. El dueño murió. Ninguna familia la quería. Le quedan algunos años. Es de carácter dócil, pero Amos se había detenido. Su atención se había centrado en algo completamente diferente. En el corral más pequeño, separado de los demás, había una burra que parecía haber renunciado al mundo. No podía tener más de 4 meses, con sus ángulos torpes y sus costillas protuberantes. Su pelaje gris era opaco, con manchas en algunos lugares, y sus patas parecían apenas tener la fuerza suficiente para mantenerla erguida. Pero fueron sus ojos los que cautivaron a Amos, oscuros, profundos y llenos de una tristeza
que parecía demasiado madura para una criatura tan joven. «Esa de ahí», dijo en voz baja. «¿Cuál es su historia?» La expresión de Caroline cambió, una mezcla de compasión y resignación. La encontramos hace 3 semanas en la propiedad de Barlow, después de que la ejecutaran la hipoteca. Su madre la rechazó al nacer, demasiado débil para amamantarla adecuadamente. La hemos estado alimentando con biberón, pero hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Amos no está prosperando. Hemos hecho todo lo posible, pero a veces un animal simplemente no tiene la voluntad de seguir adelante. El veterinario dice que su corazón está bien, que sus pulmones están limpios, pero de todos modos se está apagando. A veces eso sucede cuando han sido rechazados. Simplemente se rinden. Tiene un nombre. La hemos estado llamando 47. Es su número de ingreso. Amos se acercó a la jaula, con movimientos lentos y deliberados. La zorra lo vio acercarse, pero no retrocedió. Tampoco se adelantó. Se quedó allí, temblando ligeramente, como si el esfuerzo de mantenerse en pie le exigiera todo su esfuerzo. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó él. Caroline suspiró, con un sonido que reflejaba el peso de tantos animales que no había podido salvar. «Débil, quizá 2. La mantenemos cómoda, pero a menos que algo cambie, no hay futuro aquí». «Lo siento, Amos. Conozco esa mirada en tu rostro. La he visto antes, cuando la gente cree que puede salvar todo lo que encuentra roto, pero esta está demasiado mal. ¿Te importa si entro? Adelante. Pero ten cuidado. Es impredecible, no es agresiva, solo está rota». Amos abrió la puerta y entró en el corral. Las orejas de la yegua se movieron, pero ella no se movió. Se acercó lentamente, como se había acercado a innumerables animales asustadizos durante 5 décadas de trabajo en el rancho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló en el polvo, poniéndose a su nivel. Sus rodillas protestaron. La artritis había sido su compañera durante los últimos 10 años, pero él la ignoró. «Hola, pequeña», dijo suavemente. Su voz era grave, suavizada por años de hablar con animales que escuchaban mejor que la mayoría de las personas. «Has tenido un comienzo difícil». Los ojos oscuros de la yegua se encontraron con los suyos. En ese momento, Amos vio algo que Caroline había pasado por alto, algo que los instrumentos de los veterinarios no podían medir. La chispa seguía allí, enterrada bajo capas de negligencia y abandono, pero allí estaba, una pequeña llama que se negaba a apagarse por completo. Extendió las manos lentamente, con las palmas hacia arriba, dejando que ella captara su olor. Las fosas nasales de la perra se dilataron. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces, con tanta cautela que era casi imperceptible, dio un solo paso hacia adelante y luego otro. Su pequeño hocico tocó la palma de su mano, cálida y suave a pesar de las zonas ásperas de su pelaje. «Buena chica», murmuró Amos. «Eso es todo lo que necesitaba saber». Se quedó allí durante mucho tiempo, arrodillado en el polvo, mientras la foca se mantenía lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. Le acarició suavemente el cuello con sus manos curtidas, sintiendo cada costilla, cada hueso sobresaliente. Estaba en mal estado, no había duda, pero Amos había aprendido algo importante a lo largo de los años. La diferencia entre un animal que se estaba muriendo y uno que esperaba una razón para vivir. Cuando finalmente se levantó y regresó al lugar donde Caroline lo esperaba, ya había tomado una decisión. «Me la llevaré», dijo. Caroline parpadeó. «Amos, creo que no me has escuchado. No va a sobrevivir. Te llevarás a casa un animal que te romperá el corazón en menos de un mes. Quizás, pero es mi corazón el que se romperá, no el tuyo. Hay mejores opciones. Ese macho que te mostré. O tenemos una buena hembra que llegó la semana pasada. Animales fuertes y sanos que podrían darte años de compañía». Amos negó con la cabeza. «Te lo agradezco, Caroline, de verdad. Pero ahora mismo no busco algo fuerte o sano. Busco algo que necesite lo que yo puedo darle. Esa pequeña de ahí ha sido rechazada durante toda su corta vida. Su madre no la quería. Las personas que la encontraron no podían quedarse con ella. Y ahora está sentada en un corral, esperando desaparecer porque nadie cree que valga la pena». Hizo una pausa y miró hacia atrás, hacia la pequeña figura que seguía de pie donde la había dejado. «Tengo un establo vacío. Tengo tiempo y tengo paciencia. Quizás no sea suficiente, pero es lo que tengo. Y tal vez, solo tal vez, eso sea exactamente lo que ella necesita».
La expresión de Caroline se suavizó. Conocía a Amos desde que tenía 8 años y lo había visto trabajar con animales a los que otros entrenadores habían renunciado. Nunca había sido del tipo llamativo, nunca había batido récords ni ganado campeonatos. Pero tenía algo más raro, una comprensión genuina de que cada criatura merecía ser vista, verdaderamente vista, por lo que era y no por lo que no era. De acuerdo, dijo finalmente, pero necesito que entiendas algo. Solo las facturas del veterinario podrían costarte más de lo que ella vale en términos prácticos. Y no hay garantías. Podría morir mañana, la semana que viene, el mes que viene. Te estarías exponiendo a mucho dolor por muy poco a cambio. ¿A cambio? Amos sonrió y la expresión arrugó las líneas marcadas por el paso del tiempo alrededor de sus ojos. Caroline, tengo 67 años. Mi esposa falleció hace 5 años. Mi hijo vive en Denver y me llama cada 2 meses, si tengo suerte. Me despierto cada mañana en una casa que resuena y un granero que parece una tumba. No busco una recompensa por mi inversión. Busco algo por lo que volver a preocuparme. Esa pequeña de ahí necesita a alguien que crea en ella. Y yo necesito algo en lo que creer. Parece que podríamos ayudarnos mutuamente. Caroline sacó sus papeles, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa. Eres un hombre terco, Amos Rigg. Eso es lo que solía decir mi esposa. Por lo general, justo antes de admitir que yo tenía razón en algo, se ocupaban de los trámites, los papeles de adopción, los registros médicos y las instrucciones de cuidados. Caroline añadió un suministro de la fórmula especial con la que la habían estado alimentando, junto con notas detalladas del veterinario sobre su estado y pronóstico. El panorama no era alentador, pero Amos tomó los papeles sin leerlos con demasiada atención. Hacía tiempo que había aprendido que, a veces, los expertos conocían la ciencia, pero no entendían el espíritu. Cargar a la potranca en su remolque resultó más fácil de lo esperado. Ella lo siguió con la misma confianza vacilante que había mostrado en el corral, con sus pequeñas pezuñas repiqueteando contra la rampa metálica. Amos había cubierto el remolque con paja extra y se había asegurado de que el espacio estuviera limpio y fuera lo más cómodo posible. La potranca se quedó en el centro, balanceándose ligeramente con el movimiento del camión, con los ojos muy abiertos, pero sin mostrar pánico. El viaje de vuelta al rancho duró 40 minutos. Amos condujo despacio, con cuidado en cada bache y cada curva. A través de la ventana del remolque, podía ver la pequeña figura de la cría, aún de pie, aún aguantando. El paisaje de Nuevo México se deslizaba ante sus ojos, la tierra roja salpicada de enebros, lejanas masas que habían vigilado esta tierra durante milenios. El cielo tenía ese tono de azul tan particular que parecía no existir en ningún otro lugar, tan brillante que casi dolía mirarlo directamente. Su propiedad se encontraba al final de un camino de tierra que serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de salvia y pastos de pradera. La casa era modesta, de una sola planta, estilo rancho, con un porche que rodeaba toda la casa, algo en lo que su esposa Margaret había insistido hacía 30 años. El granero se encontraba a 50 metros, construido por su abuelo en 1942 y mantenido con cuidado desde entonces. La pintura estaba descascarillada en algunos lugares y el techo necesitaba algunos arreglos, pero la estructura era sólida. Eso era lo que importaba. Amos dio marcha atrás con el remolque hasta la entrada del granero y apagó el motor. Durante un momento, se quedó allí sentado, con las manos apoyadas en el volante, preguntándose si había tomado una decisión imprudente. A su edad, debería estar simplificando su vida, no emprendiendo proyectos que exigirían tiempo y energía que no estaba seguro de tener ya. Pero cuando miró por el espejo retrovisor y vio esos ojos tristes que lo observaban a través de la ventana del remolque, supo que no había otra opción. La yegua descargó tan silenciosamente como había cargado, siguiéndolo al granero con pasos pequeños y cuidadosos. Amos había preparado el establo vacío esa mañana antes incluso de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Paja fresca, un cubo de agua limpia, un bloque de sal montado en la pared, el establo que había albergado a Copper durante 16 años y que había estado vacío desde que el viejo caballo se tumbó por última vez hacía 3 inviernos. Condujo a la yegua al interior y cerró la puerta con suavidad. Ella se quedó en el centro del establo,
mirando a su alrededor con esos ojos antiguos, asimilando su nuevo entorno con una expresión que Amos no acababa de descifrar. «Tengo que ponerte un nombre adecuado», dijo, apoyándose en la puerta del establo. «No puedo llamarte 47. Ese no es un nombre para un ser vivo». La yegua volvió la cabeza hacia él, con las orejas hacia adelante, y en ese momento Amos lo vio de nuevo. Esa pequeña chispa de algo más que supervivencia, algo que quería, a pesar de todo, convertirse en lo que estaba destinado a ser. «Gracie», dijo en voz baja. «Ese era el nombre de mi madre, la mujer más fuerte que he conocido. Creo que le habrías gustado. Habría visto lo que yo veo». Hizo una pausa probando el nombre. «Gracie, te queda bien». La Fo dio un paso hacia él, lo suficientemente cerca como para que pudiera alcanzar a través de los listones y tocar su hocico. Su aliento era cálido contra su palma. «Muy bien», dijo su vecino. «Gracie, así será. Bienvenida a casa, chica. Bienvenida a casa». Los 3 primeros días casi lo destrozaron. Gracie no comía. La fórmula especial que Caroline le había proporcionado permanecía intacta en el cubo que Amos había preparado cuidadosamente. Intentó darle el biberón, alimentarla con la mano, incluso mezclar la fórmula con melaza para hacerla más apetecible. Nada funcionó. La potranca olfateaba todo lo que le ofrecía y luego se daba la vuelta, retirándose al rincón más alejado de su establo, donde se quedaba de pie con la cabeza gacha, como si el peso de la simple existencia se hubiera vuelto insoportable. Amos pasó esas noches en el establo, durmiendo en un catre que había arrastrado desde la casa. Le dolía la espalda, le dolían las articulaciones, pero no se atrevía a dejarla sola. Cada pocas horas se despertaba y la iba a ver, esperando encontrarla desplomada sobre la paja. Cada vez seguía en pie, a duras penas, pero en pie, en un pequeño acto de rebeldía contra lo que parecía inevitable. A la 4ª mañana, el coche patrulla del sheriff Tom Hartley se detuvo en la entrada. Tom era amigo de Amos desde hacía 40 años. Había estado a su lado en el funeral de Margaret y desde entonces lo visitaba con regularidad. Salió del coche con 2 cafés y una expresión preocupada. «Caroline me ha llamado», dijo Tom, entregándole una taza a Amos. «Me ha dicho que te has llevado a casa a esa mujer moribunda. Me ha dicho que estaba preocupada por ti». Se quedaron juntos en el porche, bebiendo café a la luz del amanecer. El aire era fresco y traía el aroma de la salvia y la lejana promesa de una lluvia que podría llegar o no. «Estoy bien», dijo Amos. «Eso es lo que siempre dices». Tom dio un largo sorbo, con la mirada fija en el granero. «¿Vas a dormir ahí fuera?» No debería estar sola, Amos. La voz de Tom transmitía el peso de la amistad y la preocupación. «Tienes 67 años. No puedes salvarlos a todos. Joder, por lo que me cuenta Caroline, no puedes salvar a esta. Se está muriendo y tú sentado ahí fuera en un carro, no vas a cambiar eso. Quizás no, pero sabrá que no estaba sola al final». Tom se quedó callado durante un largo rato. «Margaret te diría que estás siendo terco. Margaret estaría ahí conmigo en el granero, probablemente haciéndome mover la cama para poder dormir más cerca del establo». Eso hizo esbozar una pequeña sonrisa en el rostro curtido de Tom. Sí, lo habría hecho. Terminó su café, aplastó la taza y se volvió para mirar directamente a su amigo. «Solo prométeme que llamarás al doctor Peterson si las cosas se tuercen. No dejes que sufra porque tú no puedes dejarla ir. Lo prometo». Después de que Tom se marchara, Amos volvió al establo. Gracie estaba tumbada por primera vez desde que había llegado. Tenía las patas dobladas debajo de ella y respiraba superficialmente. Entró lentamente en el establo y se sentó en la paja a su lado. «No se ha ido. Sé que estás cansada», le dijo en voz baja, apoyando la mano en su cuello. «Sé que sientes que no tiene sentido. Tu madre no te quería. El mundo no ha sido amable contigo. Y ahora estás aquí, con un viejo vaquero que probablemente no sabe lo que hace». Hizo una pausa, sintiendo el débil latido de su corazón bajo la palma de su mano. «Pero aquí está la cuestión, Gracie. Yo te veo, no como se supone que debes ser, ni como los demás creen que deberías ser. Yo veo quién eres ahora mismo, aquí mismo, y eso me basta. Es más que suficiente». Los ojos de la chica se volvieron hacia él, oscuros y líquidos, aún llenos de profunda tristeza. Pero algo cambió en su mirada, algo que Amos sintió más que doloroso. «No voy a rendirme contigo», continuó.
Sé que eso no significa mucho viniendo de alguien a quien acabas de conocer, pero hice una promesa cuando te traje a casa y yo cumplo mis promesas. Así que puedes descansar si lo necesitas. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras, pero yo estaré aquí y estaré aquí mañana y pasado mañana y todo el tiempo que sea necesario. Se quedó allí, en la paja, con la mano en su cuello, sintiendo su respiración. Al cabo de un rato, volvió a hablar de Margaret, de los caballos que había entrenado, de su hijo, que se había marchado a la ciudad y nunca había vuelto del todo, de cómo se veía la tierra al amanecer, del sonido de la lluvia sobre el techo del granero, de la satisfacción de un trabajo bien hecho, aunque nadie lo viera. Habló de todo y de nada. Su voz era una corriente constante en el silencioso granero. Pasaron las horas. La luz cambió a medida que el sol se movía por el cielo, proyectando diferentes patrones a través de las altas ventanas del granero. Las piernas de Amos se entumecieron por estar sentado, pero no se movió y lentamente, tan lentamente, casi no se dio cuenta. La respiración de Gracie comenzó a estabilizarse. La tensión en su pequeño cuerpo se alivió gradualmente. Cuando llegó la noche, Amos preparó otra botella de leche de fórmula. Hacía tiempo que había dejado de esperar que se lo tomara, pero siguió con el ritual de todos modos, calentándolo a la temperatura adecuada, probándolo en su muñeca como había aprendido a hacer años atrás con los terneros huérfanos. Se sentó de nuevo junto a Gracie y se lo ofreció sin esperanza, solo por costumbre. Las fosas nasales de la ternera se dilataron, captando el olor. Amos esperó, sosteniendo el biberón con firmeza. Entonces, con un movimiento tan vacilante que parecía que el mundo contuviera la respiración, Gracie levantó la cabeza. Sus labios tocaron la tetina. Se echó hacia atrás, indecisa. Amos mantuvo el biberón en su sitio, sin presionar, solo ofreciéndoselo. Gracie lo intentó de nuevo. Esta vez se agarró y, por primera vez en 4 días, comenzó a beber. Amos sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las lágrimas que no sabía que tenía le nublaban la vista. No era mucho. Solo consiguió tomar unos pocos centilitros antes de apartarse, agotada incluso por ese pequeño esfuerzo. Pero era algo. Era un comienzo. «Esa es mi niña», susurró. «Esa es mi niña buena». Durante la semana siguiente, Gracie comenzó a mejorar. No de forma espectacular. No fue el tipo de recuperación milagrosa que da lugar a historias fáciles. Ganó fuerzas poco a poco, permaneciendo de pie durante más tiempo, bebiendo un poco más en cada toma, y finalmente, dando unos pasos alrededor de su establo sin ese terrible tambaleo que había caracterizado sus primeros días. Su pelaje seguía sin brillo y su cuerpo demacrado, pero sus ojos comenzaron a aclararse. La tristeza no desapareció por completo, pero retrocedió, sustituida por algo que parecía casi curiosidad. La noticia se extendió por Lonesome Bluff, como siempre ocurría en los pueblos pequeños. El dependiente de la tienda de piensos preguntó por la potra cuando Amos fue a comprar provisiones. El veterinario, el viejo Doc Peterson, se pasó sin avisar para ver cómo estaba, trayendo su maletín con una expresión escéptica que se suavizó cuando vio a Gracie moviéndose por su establo. «Bueno», dijo Doc, enderezándose después de su examen. «No pensaba que diría esto, pero tiene posibilidades de sobrevivir. Aún así, sigue siendo delicada. Tiene un largo camino por delante, pero hagas lo que hagas, sigue haciéndolo». Pero no todo el mundo la apoyaba. En la cafetería donde Amos desayunaba 2 veces por semana, oyó a Bobby Strickland, un ganadero más joven con opiniones sobre todo, hablando con sus amigos en una mesa. Bobby decía en voz tan alta que la mitad de la cafetería podía oírlo, que el viejo Amos Riggs se había vuelto blando. Se llevó a casa un animal rechazado que debería haber sido sacrificado humanamente. Ahora está gastando dinero para mantenerlo con vida. Cualquier persona sensata puede ver que no tiene sentido. Eso es lo que pasa cuando te haces viejo y te sientes solo. Empiezas a tomar decisiones con el corazón en lugar de con la cabeza. Amos siguió comiendo sus huevos, pero las palabras de Bobby le dolieron más de lo que quería admitir. No porque dudara de su decisión, no lo hacía, sino porque sabía que había algo de verdad en lo que pensaba la gente. Era viejo, estaba solo, y tal vez estaba tratando de llenar un vacío en su vida que un enemigo derrotado no podía llenar. Esa noche, de vuelta en el establo, se sentó en la barandilla del establo de Gracie y la observó dormir. Estaba acurrucada en la paja,
respirando con regularidad, con un aspecto casi tranquilo. Los frascos de medicamentos alineados en el estante, los suplementos, las vitaminas, los antibióticos para una infección que había aparecido en su segunda semana, representaban una parte importante de sus ingresos fijos. El pienso especialmente formulado para sus necesidades costaba el doble que el pienso normal. El doctor Peterson había tenido la amabilidad de cobrar solo por los suministros, no por la mano de obra, pero las facturas se acumulaban. Su hijo Kyle había llamado la noche anterior. De alguna manera se había enterado de lo de Gracie, probablemente por Tom, que tenía buenas intenciones, pero no podía guardarse nada para sí mismo. «Papá», había dicho Kyle, con ese tono cauteloso que se usa cuando se cree que se está tratando con alguien que está perdiendo el contacto con la realidad. «Se trata de mamá, porque si estás tratando de llenar ese vacío, tal vez deberías pensar en otras opciones. Consigue un perro. Únete a uno de esos grupos de personas mayores de la ciudad, pero hacerse cargo de un animal moribundo no es saludable». Amos no había sabido cómo explicar que no se trataba de llenar el vacío que había dejado Margaret. Se trataba de encontrar su propio propósito en unos días que habían empezado a fundirse en un largo periodo de vacío. Se trataba de despertarse con algo que hacer que importara, aunque solo importara para él y para una pequeña criatura dañada. «Estoy bien, Kyle», le había dicho. «Sé lo que te estoy haciendo. ¿Y tú?» Porque desde donde yo estoy parece que te estás preparando para sufrir una gran decepción. Quizás era así. Probablemente lo era. Pero mientras Amos se sentaba allí observando cómo respiraba Gracie, viendo cómo se retorcía en sueños que esperaba que fueran mejores que su realidad despierta, no podía arrepentirse de su elección. Pasara lo que pasara, acabara como acabara, estas semanas no habían sido en vano. Habían significado algo más de lo que sus días habían significado en mucho tiempo. 3 semanas después de la llegada de Gracie al rancho, Amos colgó sus guantes de trabajo en su sitio habitual, junto a la puerta del granero, y se permitió sentir algo que antes había evitado sentir: esperanza. La transformación no había sido drástica. Gracie seguía apareciendo desnutrida, sus costillas aún se veían bajo su pelaje irregular, pero había ganado peso. Y lo que era más importante, había ganado ánimo. Antes se quedaba inmóvil durante horas. Ahora se movía por su establo con cada vez más confianza. Antes rehuía el contacto humano. Ahora saludaba a Amos cada mañana con un suave rebuzno que se estaba volviendo familiar, casi musical en su torpeza. La rutina que habían establecido era sencilla, pero agotadora. Amos se levantaba antes del amanecer, calentaba la leche hasta la temperatura exacta y la llevaba al establo, donde Gracie le esperaba en la puerta. Ella había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos, aguzaba las orejas y cambiaba el peso de un lado a otro con expectación. Después de alimentarla, él le cepillaba el pelaje con suavidad, siempre con suavidad, prestando especial atención a las zonas sensibles donde su piel aún estaba en carne viva. Ella se inclinaba hacia los cepillazos, con un leve gruñido de satisfacción vibrando en su pecho. Luego venían los paseos alrededor del establo. Al principio, las patas de Gracie aún eran inestables, por lo que Amos se movía a su ritmo con una cuerda suelta, pero cada día ella avanzaba un poco más. Al final de la tercera semana, habían llegado hasta la valla del corral y habían vuelto, una distancia de unos 50 metros que la dejaba agotada, pero visiblemente satisfecha consigo misma. Durante estos paseos, Amos hablaba. Siempre había hablado con los animales. Margaret solía burlarse de él por tener mejores conversaciones con los caballos que con las personas. Pero con Gracie era diferente. Ella escuchaba de una manera que parecía casi humana, con sus grandes orejas girando hacia él y sus ojos siguiendo su rostro, como si intentara comprender no solo los sonidos, sino también el significado que había detrás de ellos. «¿Sabes lo que pienso?», le dijo una mañana, cuando terminaron su recorrido. «Creo que entiendes más de lo que la gente cree. Creo que eso es lo que te rompió el corazón en primer lugar. Sabías que no te querían. Los animales lo saben, lo sienten igual que las personas, quizás con más claridad, porque no se mienten a sí mismos al respecto». Gracie le rozó el hombro con la nariz, un gesto que se había convertido en su forma de responder cuando él hablaba. El escepticismo del pueblo comenzó a cambiar cuando se corrió la voz de que el Foe estaba mejorando,
Caroline, del refugio, pasó una tarde, aparentemente para revisar sus registros, pero en realidad para verlo con sus propios ojos. Se quedó junto a la valla del corral, observando a Gracie moverse por el espacio con Amos cerca, y sacudió la cabeza con silencioso asombro. «Lo admito», dijo. «No creía que tuvieras ninguna posibilidad. He visto demasiados animales en su estado, y simplemente no se recuperan de ese borde. Pero mírala, en realidad está prosperando». «Aún no está prosperando», corrigió Amos con delicadeza, «pero lo está consiguiendo día a día. ¿Cuál es tu secreto?» Amos lo pensó. «No hay ningún secreto, solo tiempo y atención, y tal vez creer que ella merecía el esfuerzo, incluso cuando ella misma no lo creía». Caroline sonrió. Siempre se le dio bien ver el potencial donde otros veían problemas. «Recuerdo aquel Mustang con el que trabajó, el que todos decían que era demasiado salvaje para domesticarlo. ¿Cómo se llamaba? Thunder. Y no era demasiado salvaje, era demasiado inteligente. La gente confunde la inteligencia con la terquedad en los animales. No se equivocan del todo, pero tampoco tienen razón. Sin embargo, no toda la atención fue positiva. Bobby Strickland apareció sin avisar un sábado por la mañana, levantando una nube de polvo con su camioneta al entrar en el camino a más velocidad de la necesaria. Salió con su habitual expresión arrogante y se dirigió directamente al lugar donde Amos estaba trabajando con Gracie en el corral. «Quería verlo por mí mismo», dijo Bobby, enganchando los pulgares en las presillas del cinturón. «Todo el mundo en la ciudad habla de Amos Rigg y su burro milagroso». «No es un milagro», respondió Amos con serenidad. «Solo paciencia». Bobby rodeó el corral, evaluando a Gracie con la fría calculadora mirada de alguien que ve a los animales como mercancías en lugar de criaturas. «A mí me sigue pareciendo medio muerta. ¿Cuánto has invertido en este proyecto hasta ahora? Entre las facturas del veterinario, la comida especial y tu tiempo, supongo que al menos un par de miles. No llevo un registro. Quizás deberías hacerlo. A tu edad, con tus ingresos, gastar dinero en algo que nunca valdrá nada me parece una tontería». Amos sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. «Menos mal que no es tu dinero ni tu decisión, entonces. Me parece justo. Pero cuando esta cosa finalmente se rinda, y lo hará, no esperes compasión. No se puede salvar todo, viejo. Algunas cosas están destinadas a fracasar». Después de que Bobby se marchara, Amos se quedó junto a la valla durante un largo rato, con las manos agarradas a la madera desgastada. Las palabras del joven ranchero resonaban en su cabeza, mezclándose con las preocupaciones de Kyle y las dudas que surgían en las horas oscuras de la noche, cuando la respiración de Gracie parecía demasiado superficial. Cuando cada pequeño contratiempo parecía el principio del fin, Gracie se acercó a la valla y apoyó el hocico contra su brazo. Amos le acarició la cara con la mano, sintiendo su calor, su realidad. «Se equivoca», dijo Amos en voz baja. «No estás destinada al fracaso. Ninguno de los dos lo estamos». Esa tarde, el Dr. Peterson llegó para su revisión semanal. Se había interesado personalmente por la recuperación de Gracie, en parte por curiosidad profesional. Los casos como el suyo no solían tener un final feliz, y en parte porque conocía a Amos desde hacía tiempo y era consciente de lo que esto significaba para él. El examen fue minucioso. El doctor auscultó el corazón y los pulmones de Gracie, le revisó las patas y las articulaciones, le palpó el estómago y le examinó los ojos y las encías. Cuando terminó, recogió sus cosas lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ha mejorado más de lo que esperaba», dijo. «Sus signos vitales son más fuertes. Está ganando peso de forma constante, y las infecciones han desaparecido por completo. Pero Amos, necesito que entiendas algo. Sigue siendo frágil. Los burros son animales resistentes por regla general, pero ella partía de un punto tan atrasado que puede que nunca llegue a estar realmente sana. Podría vivir una vida larga o podría dar un giro mañana. No hay garantías, lo entiendo. ¿De verdad? Porque he visto a gente encariñarse con animales. Los cuidan hasta que se recuperan. Lo dan todo por su recuperación y cuando no sale bien, se quedan destrozados. No quiero que te pase eso». Amos miró a los ojos al viejo veterinario. «Dark, agradezco tu preocupación, pero no soy un niño que no entiende la pérdida. He enterrado a mi esposa
He visto cómo los buenos caballos envejecían y fallecían. He vivido lo suficiente como para saber que nada es permanente. Si a Gracie solo le quedan unos meses, le daré los mejores meses que pueda. Y si le quedan años, mejor aún. Pero, en cualquier caso, estas semanas no han sido en vano. Han sido importantes. El doctor asintió lentamente. Solo quería asegurarme de que sabías a lo que te enfrentabas. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sea lo que sea, funciona mejor que la medicina. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo occidental con tonos ámbar y rosa, Amos llevó a Gracie al pasto por primera vez. Solo era un acre, vallado y seguro, pero para la yegua que había pasado toda su vida en corrales y establos, podría haber sido el mundo entero. Se quedó junto a la verja, con las fosas nasales dilatadas, absorbiendo los olores de la hierba, la tierra y el espacio abierto. «Adelante», la animó Amos, soltando la cuerda. «Es tuyo». Durante un instante, Gracie no se movió. Entonces, con una rapidez que los sorprendió a ambos, echó a correr. No corría, aún no tenía fuerzas para eso, pero se movía más rápido de lo que Amos la había visto moverse antes. Rodeó el prado, con un paso torpe pero alegre, levantando las patas traseras con más entusiasmo que coordinación. Y, por primera vez desde que la conoció, Amos la oyó relinchar con algo que se parecía mucho a la felicidad. Se apoyó en la valla y la observó, con una rara y genuina sonrisa en su rostro curtido. Los guantes de trabajo que llevaba en el bolsillo trasero, manchados y desgastados por años de trabajo en el rancho y ahora por semanas de cuidar a Gracie, le parecían una medalla de honor. Cada mancha era un recuerdo, cada zona desgastada, un testimonio de un trabajo importante. Quizá Bobby tenía razón sobre el dinero. Quizá Kyle tenía razón sobre el riesgo. Quizás todos los que pensaban que estaba tomando una decisión tonta tenían la lógica de su parte. Pero mientras Amos observaba a Gracie descubrir lo que significaba tener espacio y libertad, y alguien que creía en ella supo con absoluta certeza que algunas cosas importaban más que la lógica. Algunas cosas valían la pena cada riesgo, cada dólar, cada noche de insomnio. Y esta pequeña criatura dañada, que estaba aprendiendo a confiar de nuevo, era una de esas cosas. La ola de frío llegó a principios de octubre, trayendo consigo vientos que sacudían las puertas del granero y hacían que las temperaturas bajaran 20 grados de la noche a la mañana. Amos se despertó antes del amanecer para ver cómo estaba Gracie y la encontró temblando en su establo, a pesar de la cama extra que le había puesto la noche anterior. Fue a la casa y regresó con algo que había guardado en el baúl de cedro durante 5 años sin poder usarlo, pero sin poder desprenderse de él. La manta favorita de Margaret. Era de lana, de color crema con un borde azul que ella misma había bordado con pequeñas flores. La guardaba en el respaldo del sofá y se envolvía en ella durante las tardes de invierno, cuando se sentaban juntos a ver el fuego. Amos se quedó de pie en el granero, sosteniendo la manta, sintiendo el peso de los recuerdos en sus manos. Aún podía ver a Margaret en el sofá, con las gafas de lectura puestas en la nariz, la manta subida hasta la barbilla mientras leía sus novelas de misterio. Le encantaban esos libros. Se sumergía tanto en ellos que tenía que llamarla 2 veces antes de que ella le oyera. «Ella querría que tú tuvieras esto», le dijo a Gracie, colocándole la manta con cuidado sobre el lomo. Siempre había tenido debilidad por los animales que necesitaban cuidados. «Creo que te habría encantado». La manta era demasiado grande y arrastraba por la paja, pero Gracie parecía entender su propósito. Se acomodó con un sonido de satisfacción, envuelta en el calor que envolvía su pequeño cuerpo. Amos ajustó la tela, metiéndosela por los hombros, y sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era dolor, no exactamente, sino una especie de liberación, como si Margaret le estuviera diciendo que todo estaba bien, que aferrarse no significaba mantener todo congelado en su lugar. Durante los días siguientes, la manta se convirtió en la compañera inseparable de Grace. Amos la encontraba de pie con ella sobre la espalda o tumbada con ella amontonada debajo de ella como un nido. La lana color crema se manchó de suciedad y paja. El cuidadoso bordado se fue desvaneciendo, y de alguna manera eso le pareció bien. La manta tenía ahora un nuevo propósito, un tipo diferente de amor la mantenía gastada y útil. Tom Hartley pasó una tarde y se fijó inmediatamente en la manta. Al principio no dijo nada,
Solo se quedó mirándola mientras Amos cepillaba el pelaje de Gracie. Finalmente, habló. Esa es la manta de Margaret. Lo es. Kyle sabe que se la diste a la perra. No ha salido en la conversación. Tom se quedó callado un momento. Me llamó la semana pasada y me preguntó si creía que estabas bien. Mencionó que habías estado actuando de forma diferente desde que trajiste a esta a casa. Amos siguió cepillando con movimientos largos y constantes, y Gracie se inclinó hacia él. Diferente, obsesionado, fue la palabra que utilizó. Dijo que no contestabas al teléfono la mitad de las veces, que gastabas dinero que no tenías, que habías regalado las cosas de su madre a un animal. Tom hizo una pausa. Son sus palabras, no las mías. ¿Qué opinas? Tom se acercó. Sus ojos experimentados lo observaban todo. El establo limpio, la cuidadosa disposición de los suministros para alimentarlo, la forma en que Gracie confiaba plenamente en Amos. Creo que nunca te había visto tan lúcido en 5 años. Creo que este animal te ha dado algo que necesitabas. Pero también creo que Kyle está asustado. Perdió a su madre y ahora le preocupa perder también a su padre. Está en Denver. Lleva allí 15 años. Viene de visita quizá 2 veces al año. Ahora hablo con él más que antes de que falleciera Margaret. Eso no significa que no le importe. No significa que esté equivocado al preocuparse. Amos dejó el cepillo y se volvió hacia su amigo. Tom, sé lo que piensa la gente. Un anciano que vive solo y no puede olvidar a su difunta esposa. Dedica toda su energía a salvar algo que no se puede salvar. Sé cómo se ve. Pero no se trata de reemplazar a Margaret. No se trata de evitar el dolor o llenar un vacío. Se trata de... Le costó encontrar las palabras. Cuando Margaret murió sentí que yo también moría, en cierto modo. No físicamente, pero todo lo que hacía que la vida valiera la pena parecía haber terminado con ella. Simplemente seguía con mi rutina, esperando a que todo acabara. Entonces entré en ese refugio y vi esos ojos y algo despertó dentro de mí. Algo que creía perdido para siempre. Miró a Gracie, que se había acercado a la puerta del establo, y los observaba con esos ojos inteligentes. Ella necesitaba a alguien que creyera en ella cuando nadie más lo hacía, y yo necesitaba algo en lo que volver a creer. ¿Es eso obsesión? Quizás. Pero también es la primera vez en 5 años que me he despertado con ganas de afrontar el día. Tom le puso una mano en el hombro. Entonces me alegro de que la hayas encontrado. Pero quizá deberías llamar a Kyle. Deja que escuche lo que me acabas de contar. Es tu hijo, Amos. Se merece entenderlo. Después de que Tom se marchara, Amos llamó a Kyle. La conversación comenzó de forma incómoda, forzada, como siempre solían ser sus charlas. Pero cuando Amos le explicó lo de Gracie, se lo explicó de verdad, no solo los detalles superficiales, sino lo que ella significaba. Kyle le escuchó. Por primera vez en años, hablaron durante más de 15 minutos. No resolvió todo. Kyle seguía pensando que su padre estaba asumiendo demasiadas responsabilidades, pero había comprensión, un puente que antes no habían sabido construir. Solo prométeme una cosa, dijo Kyle antes de colgar. Prométeme que también te cuidarás a ti mismo. No solo al burro, lo prometo. Y a papá, a mamá le habría gustado. Tienes razón en eso. El tiempo volvió a calentar, como solía ocurrir en Nuevo México. Una semana fría, otra templada. Amos quitó la manta de Margaret y la lavó cuidadosamente a mano, colgándola al sol para que se secara. La lana había aguantado mejor de lo que esperaba. Las flores bordadas aún eran visibles a pesar del desgaste. La dobló y la volvió a colocar en el baúl de cedro, pero ahora se sentía diferente, menos como un santuario y más como un recuerdo que podía visitar sin sentirse atrapado por él. Gracie seguía ganando fuerzas. A mediados de octubre, había engordado lo suficiente como para que sus costillas ya no sobresalieran de forma pronunciada. Su pelaje, gracias al cepillado regular y a una nutrición adecuada, había comenzado a brillar en algunas zonas. El aspecto apagado estaba desapareciendo, sustituido por el gris saludable de una burra joven que por fin obtenía lo que necesitaba. Sus patas se habían estabilizado, y el tambaleo había dado paso a un paso seguro que la llevaba por el pastizal con cada vez más energía. También había desarrollado una personalidad que sorprendía a Amos a diario. Sentía curiosidad por todo e investigaba cada rincón de su mundo con el entusiasmo de alguien que descubre que el mundo es lo suficientemente seguro como para explorarlo. Había aprendido a reconocer el sonido de diferentes vehículos. Rebuznaba emocionada cuando se detenía el coche patrulla de Tom,
pero ignoraba por completo el resto del tráfico. Había descubierto cómo abrir el pestillo del comedero y una mañana la sorprendieron con el hocico rojo después de haberse servido unos pellets extra. Incluso jugaba a su torpe manera de burra, trotando por el pastizal con un palo que había encontrado, lanzándolo al aire y persiguiéndolo. Una tarde, mientras Amos estaba sentado en el porche contemplando la puesta de sol, Gracie se acercó desde el pastizal. Nunca había hecho eso antes. Siempre se había quedado en sus áreas designadas, respetando los límites que Amos había establecido. Pero ahora subió con cuidado los escalones del porche y se paró junto a su silla, con su cálido costado presionado contra su pierna. Se quedaron así durante mucho tiempo. El viejo vaquero en el foque se suponía que no sobreviviría, viendo cómo el cielo pasaba de dorado a púrpura y luego a índigo. Amos apoyó la mano en su cuello, sintiendo su respiración, sintiéndola viva, real y presente. El vacío que había llenado sus días durante 5 años había retrocedido tan gradualmente que no se había dado cuenta hasta ahora. No había desaparecido. Sabía que el dolor no funcionaba así, pero había dejado espacio para otra cosa, para la conexión, para un propósito, para una razón, para saludar cada mañana con algo más que resignación. Gracias, dijo en voz baja, sin estar del todo seguro de si se dirigía a Gracie, a Margaret o a cualquier fuerza que las hubiera unido. Quizás no importaba, quizás la gratitud no necesitaba un destinatario específico para ser real y necesaria. Gracie movió la oreja hacia él y se acomodó en el porche con un gruñido de satisfacción, con la cabeza apoyada cerca de sus botas. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, Amos sintió algo que no había sentido en años: satisfacción. No felicidad, todavía no, sino la tranquila paz de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Los guantes de trabajo en su bolsillo, la manta de Margaret, ahora atesorada en lugar de simplemente conservada, y esta pequeña vida que había ayudado a salvar. Estas eran las cosas que importaban. Eran las cosas que hacían que la vida mereciera la pena. Noviembre trajo lluvia, de la que convierte las carreteras en barro y hace que las mañanas parezcan que el invierno ha llegado antes de tiempo. Amos se encontró pasando más tiempo en el granero, no solo porque Gracie necesitaba la atención, sino porque la casa le parecía demasiado silenciosa incluso ahora. Había empezado a llevar consigo su vieja armónica, un instrumento que no había tocado desde que Margaret falleció. A ella le encantaba cuando tocaba. Nada sofisticado, solo viejas canciones de su juventud, melodías que le traían recuerdos. La primera vez que tocó para Gracie, ella se asustó y giró las orejas alarmada. Pero él siguió tocando suavemente una sencilla melodía que le había enseñado su padre, y poco a poco ella se relajó. Se acercó y se quedó a su lado mientras él tocaba, con los ojos oscuros entrecerrados, como si la música le llegara al alma. Se convirtió en parte de su rutina nocturna. Después de alimentarla, cepillarla y terminar el trabajo del día, Amos se sentaba en el taburete fuera de su establo y tocaba. A veces viejas canciones populares, a veces himnos, a veces simplemente lo que le salía de los dedos. Gracie se quedaba de pie junto a la verja, escuchando con una atención que parecía casi humana. En las noches buenas, apoyaba la barbilla en el travesaño superior, y Amos juraba que podía ver algo, como paz en su expresión, pero la paz nunca duraba tanto como él quería. El primer problema real de los Cassie surgió cuando el ganado de Bobby Strickland se escapó, derribó una valla y se adentró en la propiedad de Amos. Bobby apareció a la mañana siguiente con 3 de sus peones, ruidoso y sin disculparse, empujando al ganado de vuelta a su tierra sin siquiera llamar a la puerta. Amos estaba en el granero con Gracie cuando oyó el alboroto. Salió y encontró al equipo de Bobby conduciendo el ganado por su pastizal, el mismo pastizal donde Gracie había estado pastando tranquilamente unos minutos antes. La yegua se había refugiado en el establo, con los ojos muy abiertos por el miedo ante la repentina invasión de animales enormes y hombres que gritaban. «¡Bobby!», gritó Amos, caminando hacia el joven ganadero con pasos mesurados. «¿Tienes un agujero en la valla?». «Sí, en la sección junto al arroyo. Lo arreglaré cuando pueda. Esa valla lleva 3 meses en mal estado. Se lo dije en agosto». Bobby desmontó con expresión desdeñosa. «Es mi valla, mi tierra. La arreglaré cuando me dé la gana».
Tu tierra termina en la línea de propiedad. Tu ganado en mi tierra es asunto mío. Oh, vamos, amos. Solo se han acercado, eso es todo. No han hecho ningún daño. A menos que te preocupe que asusten a tu preciada mascota. Dijo la última palabra con suficiente burla como para dejar claro lo que quería decir. Uno de los peones se rió. Amos sintió que le subía el calor al pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Arregla tu valla. La próxima vez que tu ganado se pase, lo encerraré y tendrás que pagar para recuperarlo. Es legal y lo sabes. Bobby apretó la mandíbula. ¿Me estás amenazando, viejo? Te le estoy diciendo cómo va a ser. Arregla tu valla. Durante un momento, los dos hombres se quedaron frente a frente. Bobby era joven y arrogante, y estaba acostumbrado a salirse con la suya. Amos era mayor, pero había pasado por tiempos más duros y no estaba dispuesto a ceder. Bobby había apretado los puños, y Amos reconoció esa mirada. La había visto antes en jóvenes que pensaban que la edad era sinónimo de debilidad. Bobby, dijo uno de los peones en voz baja. Vamos, llevemos el ganado a casa. Bobby mantuvo la mirada de Amos un momento más y luego se dio la vuelta. Lo que sea, volveremos si se vuelven a acercar. Arreglarás la valla, repitió Amos. Después de que se marcharan, Amos fue a ver cómo estaba Gracie. Estaba acurrucada en la esquina trasera de su establo, temblando. Ver su miedo le afectó más que la actitud de Bobby. Todo el progreso que habían logrado, toda la confianza que ella había construido, y un solo incidente podía destruirlo. Entró lentamente en el establo, hablando en voz baja. Ya está todo bien. Se han ido. Estás a salvo. Pero Gracie no se acercaba a él. No le dejaba acercarse. Se quedó en la esquina, respirando rápidamente, y Amos se dio cuenta, con una sensación de desánimo, de que acababan de sufrir su primer revés real. El trauma que había arrastrado desde su rechazo inicial se había desencadenado por el caos del traslado del ganado. Había vuelto al punto de partida, asustada y convencida de que el mundo era peligroso. Él no la presionó. En lugar de eso, se sentó en la paja y sacó su armónica. Tocó la melodía más suave que conocía, algo que su madre solía tararear cuando él era niño y no podía dormir. Las notas llenaron el granero, suaves, dulces y tranquilizadoras. Tardó 20 minutos, pero poco a poco la respiración de Gracie se fue ralentizando. Sus orejas, pegadas a la cabeza, comenzaron a relajarse. Tras otros 10 minutos, dio un paso adelante con cautela, luego otro. Cuando Amos terminó la canción, ella estaba de pie a su lado, presionando el hocico contra su hombro, en un gesto que le rompió el corazón por su necesidad de tranquilidad. Lo sé, murmuró, acariciándole el cuello con la mano. Sé que ha sido aterrador, pero aquí estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Esa noche, Amos llamó a la oficina del condado y presentó una queja formal sobre la valla de Bobby. No serviría de mucho. Las disputas por las vallas rurales eran habituales y rara vez se resolvían rápidamente, pero quedó constancia de ello. También llamó a Tom Hartley y le contó lo que había pasado. Bob ha sido un problema desde que heredó ese rancho, dijo Tom. Cree que el dinero de su familia le exime de seguir las mismas reglas que los demás. Hablaré con él. Me aseguraré de que entienda que la invasión de propiedad privada y el acoso se toman muy en serio. No quiero problemas, Tom. Solo quiero que me dejen en paz para hacer lo que estoy haciendo. Lo sé, pero a veces los problemas te encuentran de todos modos. Los días siguientes fueron difíciles. Gracie había retrocedido, estaba nerviosa e insegura como no lo había estado en semanas. No salía al pasto, se negaba a alejarse más de unos pocos metros de Amos cuando él estaba en el granero y saltaba ante cualquier sonido desconocido. El doctor Peterson pasó a ver cómo estaba y confirmó lo que Amos ya sabía. Físicamente, estaba bien, pero el retroceso psicológico era real. Los animales con antecedentes traumáticos pueden verse afectados por acontecimientos inesperados, explicó el doctor. El ganado, los gritos, el caos, probablemente le recordaba el rechazo, la impotencia. Se recuperará, pero puede que le lleve tiempo. Tenemos tiempo, dijo Amos, aunque sentía el peso de la duda presionándole. ¿Y si el ganado de Bobby vuelve a aparecer? ¿Y si el próximo incidente es peor? ¿Y si todo su trabajo, todo su progreso, se echara a perder por circunstancias ajenas a su control? Esa noche tocó la armónica más tiempo de lo habitual. Canción tras canción, melodía tras melodía,
hasta que se le entumecieron los labios y le dolieron los dedos por el frío. Gracie se quedó todo el tiempo junto a la puerta del establo, escuchando. Sus ojos se fijaron en su rostro como si la música fuera lo único que la mantenía a salvo cuando él finalmente se detuvo. Ella emitió un sonido, no exactamente un rebuzno, más suave que eso, casi interrogativo. Amos bajó la armónica y la miró a los ojos. No voy a ir a ninguna parte, le dijo. No me importa lo que haga Bobby ni lo que piensen los demás. Te hice una promesa y yo cumplo mis promesas. ¿Me oyes, chica? Yo cumplo mis promesas. Gracie acercó las orejas y presionó el hocico contra los listones de la puerta. Amos le acarició suavemente la cara, sintiendo el suave calor de su aliento contra la palma de su mano. Permanecieron así durante mucho tiempo, el viejo vaquero y la yegua herida, abrazados en el silencioso establo mientras la lluvia golpeaba sin cesar el techo. La armónica que Amos llevaba en el bolsillo era ahora más que un simple instrumento. Era una promesa hecha en melodía, un compromiso expresado en notas en lugar de palabras. Pasara lo que pasara, enfrentaran los retos que enfrentaran, él estaría allí. Tocaría sus canciones y ofrecería su presencia, y nunca abandonaría a la pequeña criatura que le había dado una razón para seguir adelante. Eso tenía que ser suficiente. Era todo lo que tenía para ofrecer. A finales de noviembre, Gracie había recuperado la mayor parte de su confianza, aunque seguía más alerta, más vigilante que antes. Amos había empezado a llevar el viejo reloj de bolsillo de su padre, un hábito que había abandonado hacía años, pero al que ahora volvía. El reloj había dejado de funcionar hacía décadas, pero lo conservaba por su peso. La conexión con un hombre que le enseñó todo sobre la ganadería y nada sobre cómo expresar emociones. Su padre, Jacob Rigg, había sido un hombre duro de tiempos difíciles. Nacido en 1924, criado durante la Depresión, moldeado por una guerra de la que nunca hablaba. Había dirigido este rancho con disciplina de hierro y competencia silenciosa, esperando lo mismo de su único hijo. Cuando Amos tenía 17 años y pensaba que quería ir a la universidad en lugar de dedicarse al rancho, su padre le había entregado este reloj. «El tiempo sigue pasando», le dijo Jacob, con la voz ronca por los años de cigarrillos y polvo. «Estés preparado o no, hagas lo que quieras o lo que tengas que hacer, la cuestión no es cómo empleas tu tiempo, es si lo empleas en cosas que importan cuando ya no estás». Amos se quedó en el rancho. Nunca se arrepintió, aunque a veces se preguntaba qué otra vida podría haber tenido. Ahora, a sus 67 años, con Gracie dependiendo de él y un nuevo propósito en su vida, entendía lo que su padre había querido decir. El tiempo era lo único que no se podía recuperar. Aprovecharlo bien era más importante que aprovecharlo felizmente. Estaba pensando en ello una tarde mientras reparaba una sección de la valla, cuando el coche de Kyle se detuvo en la entrada. Su hijo salió con aspecto cansado. La chaqueta de su traje estaba arrugada por el largo viaje desde Denver. No se habían visto en persona desde el verano. «Papá», dijo Kyle, aceptando el apretón de manos de Amos y un breve y torpe medio abrazo. «Pensé en venir a ver cómo iban las cosas. ¿Todo va bien, verdad?» Los ojos de Kyle se dirigieron al establo. «Quiero verla». A la burra, Gracie. Caminaron juntos hacia el establo, con un silencio entre ellos que le resultaba cómodo, más por su parentesco genético que por un entendimiento mutuo. Gracie estaba en su establo comiendo heno y levantó la vista cuando entraron. Observó a Kyle con atención, luego volvió a su comida, con un nivel de confianza que agradó a Amos. Kyle se quedó mirando al animal durante un largo rato. «Se ve mejor de lo que esperaba. Ha avanzado mucho». «¿Eso es la manta de mamá?» Guy señaló la manta de lana doblada cuidadosamente en un estante. «Gracie la usa cuando hace frío». Kyle apretó la mandíbula. «Le diste la manta de mamá a un burro. Se la di a alguien que la necesitaba. Tu madre lo habría aprobado. Eso no lo sabes». «Sí lo sé. Tu madre se pasó la mitad de su vida acogiendo animales abandonados, gatos, perros, ese mapache cuando tenías 12 años. Nunca le dio la espalda a algo que necesitara ayuda. Y habría estado aquí conmigo todos los días si todavía estuviera viva». Kyle se apoyó contra la puerta del establo, con los hombros caídos. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. «No estoy enfadado por la manta ni por el burro. Solo estoy preocupado por ti. Estás dedicando todo tu tiempo y dinero a este animal. Estás aislado aquí.
Estás teniendo disputas con los vecinos. Esto no es saludable. Amos sintió el peso del reloj de bolsillo en su chaleco. La lección de su padre sobre el tiempo resonaba en su mente. Kyle, ¿quieres saber lo que no es saludable? Lo saludable no es sentarse en una casa vacía contando los días que te quedan hasta morir. Lo saludable no es actuar por inercia porque no sabes qué más hacer. Me estaba muriendo por dentro cuando encontré a Gracie, quizás lentamente, pero muriéndome. Ahora me despierto con un propósito. ¿Es eso realmente algo por lo que preocuparse? Pero, ¿qué pasará cuando ella... Kyle se detuvo y se obligó a continuar. ¿Qué pasará cuando ella muera? Porque ella morirá, papá. Los animales no viven para siempre. Y según lo que me dijo la directora del refugio cuando la llamé, no se esperaba que ésta viviera mucho tiempo. Cuando la pierdas, ¿qué pasará entonces? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Amos se había preguntado lo mismo muchas veces, normalmente en las horas oscuras antes del amanecer, cuando la preocupación se hacía más real. Entonces lloraré su pérdida, dijo finalmente. Igual que lloré la de tu madre, igual que lloraré todo lo que amo y pierdo. Ese es el precio de preocuparse por algo. Al final, lo pierdes. Pero la alternativa es no preocuparte por nada. Y eso no es vivir. Eso es solo esperar a morir. Kyle miró a su padre con una expresión que combinaba frustración y algo que podría haber sido comprensión. El abuelo Jacob solía decir algo así, sobre el rancho, sobre los animales. Decía, si no estás dispuesto a sufrir por lo que has perdido, es que realmente no amabas lo que tenías. Amos sacó el reloj de bolsillo y lo mostró para que Kyle pudiera verlo. Me lo dio cuando tenía tu edad. Me dijo que el tiempo importa, que importa cómo lo empleas. Pasé 40 buenos años con tu madre. Pasé 30 años construyendo este rancho para convertirlo en algo de lo que estuviéramos orgullosos. Y ahora dedico mi tiempo a darle a esta una oportunidad que nadie más le daría. Cuando yo ya no esté y tú tengas que tomar tus propias decisiones, espero que comprendas que cada minuto que pasé aquí valió la pena. ¿Puedo? Kyle señaló el establo. Amos asintió. Gail entró lentamente, extendiendo la mano hacia Gracie, tal y como Amos le había enseñado de niño con los caballos. Gracie lo miró por un momento y luego le permitió tocarle el cuello. La mano de Kyle tembló ligeramente mientras le acariciaba el pelaje. «Es suave», dijo, con sorpresa en su voz. «Pensé que sería, no sé, más áspera. Es gentil. A veces todavía está asustada, pero es gentil». Se quedaron juntos en el establo. 3 generaciones de valores de la familia se manifestaban. La lección de Jacob sobre el tiempo, la creencia de Amos en las segundas oportunidades, y Kyle aprendiendo poco a poco que el valor no siempre se mide en resultados prácticos. «He traído algo», dijo Kyle al cabo de un rato. Metió la mano en la chaqueta y sacó una fotografía. «La encontré mientras revisaba unas cajas. Pensé que quizá la querrías». La fotografía mostraba a Margaret en el granero, más joven, más sana, sonriendo mientras sostenía un potro recién nacido en sus brazos. Amos reconoció el momento de hacía 20 años, quizá más. El potro había sido rechazado por su madre y Margaret había pasado 3 semanas cuidándolo sin descanso. El potro había sobrevivido y se había convertido en uno de los mejores caballos que habían tenido nunca. «Ella siempre hacía eso», dijo Kyle en voz baja. «Acogía a los que estaban destrozados. Lo había olvidado. Eras joven. Recordabas los éxitos, no el trabajo. ¿Todos lo lograron? ¿Los que ella intentó salvar? No, perdió más de los que salvó, pero nunca dejó de intentarlo». Amos tomó la fotografía y la sostuvo con cuidado. «Eso es lo que ella me enseñó, que intentar es importante incluso cuando fracasas, especialmente cuando fracasas». Kyle se quedó a cenar, la primera comida que compartían en la casa en más de un año. La conversación fue más fácil de lo habitual, aunque todavía marcada por la cautela de 2 hombres que se querían, pero no sabían muy bien cómo demostrarlo. Antes de marcharse, Kyle salió al granero una vez más y se quedó mirando a Gracie. «Cuida de él», le dijo al perro. «No admitirá que necesita ayuda, así que tendrás que estar atento». Gracie giró las orejas hacia él, y Amos podría jurar que ella lo entendió. Después de que las luces traseras de Kyle desaparecieran por el camino, Amos se sentó en el porche con la fotografía y el reloj de bolsillo, ambos sostenidos sin fuerza en sus manos curtidas,
Dos artefactos de diferentes épocas de su vida, ambos apuntando a la misma verdad, que el tiempo importaba, que el amor importaba, que el trabajo de cuidar las cosas rotas nunca era en vano, incluso cuando te rompía el corazón. Dentro del granero, Gracie se acomodó para pasar la noche, envuelta en la manta de Margaret, segura y protegida como nunca lo había estado antes de que Amos la encontrara. El reloj de bolsillo hacía tic-tac en su imaginación, contando los momentos que les quedaban juntos. Fuesen muchos o pocos, Amos tenía la intención de aprovecharlos bien. Eso era todo lo que cualquiera podía hacer. Dedicar su tiempo a las cosas que importaban, amar lo que necesitaba ser amado, y aceptar que la pérdida era el precio de tener algo que valía la pena perder. Su padre lo había entendido. Margaret lo había vivido. Y ahora, con la suave respiración de Grace audible a través de la pared del granero, Amos lo estaba aprendiendo de nuevo. Diciembre llegó con un calor inusual, el tipo de clima que ponía nerviosos a los ganaderos. Hierba seca, baja humedad y viento que podía convertir una chispa en un desastre. Amos había tenido mucho cuidado con su vieja linterna de queroseno, la que utilizaba cuando trabajaba en el granero después del anochecer. El sistema eléctrico era el original del edificio, instalado en 1968 y bastante fiable, pero tenue. La linterna proporcionaba mejor luz para trabajos detallados y la había utilizado con seguridad durante 40 años. El problema comenzó un viernes por la noche. La valla de Bobby Strickland se había roto de nuevo, o más bien, nunca se había arreglado correctamente, y 6 de sus reses se habían adentrado en la propiedad de Amos. Esta vez, Amos hizo exactamente lo que había prometido. Encerró al ganado y llamó a Tom Hartley para que lo documentara. Bobby tendría que pagar para recuperarlas. Bobby llegó una hora más tarde, con la furia reflejada en su rostro. Había estado bebiendo, no hasta caer borracho, pero lo suficiente como para que su juicio se viera afectado y su temperamento fuera incontrolable. «No puedes retener mi ganado», gritó desde su camioneta. «Eso es robo». Amos se mantuvo firme en su porche. «Es una incautación legal de ganado intruso. Tom lo tiene todo documentado. Arregla tu valla y paga la tasa de incautación y podrás recuperarlo». «Tasa de incautación. Me vas a cobrar $200 más, 50 al día, por la comida y los cuidados. Es lo habitual». Bobby salió de su camioneta con la energía peligrosa de un joven que nunca había tenido que rendir cuentas por sus actos. Se abalanzó hacia el porche y la mano de Amos se movió instintivamente hacia su costado, donde en su juventud, en tiempos más turbulentos, había llevado un arma. Pero ahora estaba desarmado. Lo había estado durante años. «Escúchame bien, viejo», gruñó Bobby, tan cerca que Amos podía oler el whisky en su aliento. «No me vas a decir lo que tengo que hacer. No vas a quitarme lo que es mío. Y desde luego que no me vas a cobrar por las molestias. No voy a discutir con un borracho. Vuelve mañana, cuando estés sobrio, y lo resolveremos como es debido. Lo resolveremos ahora». Bobby extendió la mano y empujó a Amos hacia atrás. No fue un puñetazo, pero a sus 67 años, con artritis y el equilibrio debilitado por la edad, Amos tropezó. Se golpeó con fuerza la cadera contra la barandilla del porche y sintió un dolor agudo en el costado. Consiguió recuperarse antes de caer, pero por los pelos. El mundo se inclinó por un momento y oyó la respiración angustiada de Grace desde el granero. Ella había visto el enfrentamiento y había comprendido que Amos estaba en peligro. El sonido de su miedo atravesó su propia conmoción y encendió algo que no había sentido en décadas. Pura ira fría. Pero antes de que Amos pudiera responder, el coche patrulla de Tom llegó rugiendo por el camino de entrada, con las luces encendidas. Tom salió del vehículo antes de que se detuviera por completo, con la mano en su arma. «Bobby, retrocede ahora mismo», ordenó Tom. «Retrocede y pon las manos donde pueda verlas». El joven ranchero se quedó paralizado, la realidad penetrando en su ira alimentada por el whisky. Levantó las manos lentamente. «Me robaste el ganado, Tom. Yo solo... Acabas de agredir a un anciano en su propia propiedad. Eso es lo que acabas de hacer. Date la vuelta». Tom esposó a Bobby y lo metió en el coche patrulla. Luego volvió para ver cómo estaba Amos. «¿Estás bien?» «Tendré un moratón, pero estoy bien». Amos se tocó la cadera y hizo una mueca de dolor.
¿Cómo sabías que tenías que venir? Vi su camioneta dirigiéndose hacia aquí, conduciendo de forma errática. Pensé que podría venir aquí. Menos mal que lo seguí. Tom miró hacia el coche patrulla, donde Bobby estaba sentado con la cabeza entre las manos. Esto va a tener consecuencias para él. Agresión, allanamiento, embriaguez y alteración del orden público. El dinero de su familia podría evitarle una pena de cárcel grave, pero ahora figura en sus antecedentes. Después de que Tom se marchara con Bobby, Amos fue al establo. Gracie estaba agitada, paseándose por su cuadra, con los ojos muy abiertos por el miedo residual. Pasó una hora tranquilizándola, hablándole suavemente, tocando la armónica hasta que finalmente se calmó. El incidente los había conmocionado a ambos, pero lo habían superado, o eso creía él. Esa noche, Amos se despertó con los gritos de Gracie, no gritos de miedo, sino el tipo de sonido que hace un animal cuando se enfrenta a la muerte. Se levantó de la cama y echó a correr antes de que su mente registrara completamente lo que estaba oyendo. El olor lo golpeó cuando abrió la puerta principal. Humo. El granero estaba en llamas. Más tarde, los investigadores determinarían que la vieja linterna de queroseno se había volcado. No pudieron determinar si fue por la vibración causada por la agitación anterior de Gracie, por una rata o por un simple fallo mecánico. La linterna se había caído. El queroseno se había derramado y la paja seca se había incendiado. Cuando Amos llegó al granero, las llamas subían por las paredes cerca del establo de Gracie. No pensó. Pensar habría significado reconocer que tenía 67 años y que estaba corriendo hacia un edificio en llamas. Pensar habría significado calcular el riesgo frente a la recompensa. Simplemente corrió, cubriéndose la boca y la nariz con la camisa, con los ojos ya llorosos por el humo. «Gracie», gritó. «Ya voy». El calor era intenso, presionándolo como una fuerza física. El humo era peor, espeso, negro y asfixiante. Apenas podía ver 1 metro por delante. El granero que había conocido toda su vida se había convertido en un paisaje extraño de fuego y sombras. Encontró el establo de Gracie más por memoria que por vista. Ella estaba pegada a la pared del fondo, paralizada por el terror. Las llamas aún no la habían alcanzado, pero el humo sí, tosiendo, con los ojos en blanco y las piernas temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «¡Vamos, chica!», jadeó Amos, forcejeando con el pestillo del establo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía accionar el mecanismo. «Vamos, tenemos que irnos». Pero Gracie no se movía. El mismo trauma que la había marcado desde su nacimiento la había paralizado. Fuego, humo, caos. Su mente se había apagado, optando por quedarse inmóvil en lugar de huir. Amos intentó sacarla, pero ella se resistió, con un peso considerable a pesar de su pequeño tamaño. El humo se hacía cada vez más denso. Le ardían los pulmones. Su visión se reducía a un túnel oscuro. Sabía con absoluta claridad que si no se marchaban ahora, ambos morirían. Tenía una oportunidad. Cogió la manta de Margaret de la estantería y se la echó a Gracie por la cabeza, cubriéndole los ojos. A veces, los animales ciegos seguían a sus dueños cuando no podían ver el peligro. Sus manos encontraron el cabestro y tiró de él. «Confía en mí», tosió. «Gracie, tienes que confiar en mí». Durante un eterno instante, no pasó nada. Entonces Gracie dio un paso, y luego otro. Ciega y aterrorizada, pero confiando en la voz que nunca le había mentido, siguió a Amos a través del humo y las llamas hacia la entrada del granero, que parecía imposiblemente lejana. Los últimos 3 metros fueron los peores. Una viga en llamas había caído sobre el camino, y Amos tuvo que guiar a Gracie para rodearla, con su cuerpo entre ella y las llamas. El calor le quemaba los brazos y la espalda. Sintió que su camisa se incendiaba y supo que se había quemado, pero no podía detenerse a ocuparse de ello. Entonces lo consiguieron. Salieron al aire nocturno y ambos se desplomaron sobre la hierba a 6 metros del granero. Amos rodó para apagar su ropa en llamas, jadeando en busca de aire, con los pulmones como si los hubieran fregado con lana de acero. A su lado, Gracie yacía de lado, tosiendo violentamente, con la manta aún cubriéndole parcialmente la cabeza. El granero estaba ahora completamente envuelto en llamas, que se elevaban hacia el cielo oscuro. Amos oyó sirenas en la distancia. Alguien debía de haber visto el fuego y había dado el aviso. Intentó ponerse en pie, pero no pudo.
Las piernas no le respondían. Su visión se volvía gris en los bordes. Giró la cabeza hacia Gracie, necesitado de ver que estaba bien, que había merecido la pena sacarla de allí. Ella lo miraba, con sus ojos oscuros claros a pesar del humo que le manchaba el rostro. En ese momento, algo pasó entre ellos. Reconocimiento, comprensión, un vínculo forjado en el fuego y la supervivencia. Entonces Gracie hizo algo que definiría el resto de su historia. A pesar de su propio trauma, a pesar de su miedo, a pesar de que todos sus instintos le decían que huyera, se esforzó por ponerse en pie. Se colocó junto al cuerpo tendido de Amos y con una determinación que parecía provenir de algún lugar más allá de su joven cuerpo, comenzó a tirar del cuello de su chaqueta con los dientes. «¿Qué estás haciendo?», intentó decir Amos, pero había perdido la voz. Gracie tiró con más fuerza, sus pequeñas pezuñas arañando la hierba, mientras intentaba arrastrarlo más lejos del granero en llamas. Ella era demasiado pequeña. Él era demasiado pesado. Pero ella no se detuvo. Tiró, se preparó y volvió a tirar. Su respiración era entrecortada. Todo su ser se centraba en mover al hombre que la había salvado. Amos sintió que lo arrastraban unos centímetros, luego unos más. La yegua que todos habían dicho que no sobreviviría. La criatura rota que nadie quería estaba tratando de salvarle la vida. «Buena chica», susurró. «Esa es mi buena chica». Las sirenas estaban más cerca ahora. Camiones de bomberos, ambulancias. Gracie siguió tirando hasta que llegaron los paramédicos y la apartaron suavemente. El último recuerdo consciente de Amos, antes de que lo subieran a la camilla, fue ver a Gracie vigilándolo. La manta chamuscada de Margaret aún colgaba de sus hombros, sus ojos fieros, con determinación protectora. La perra rota había salvado a su vaquero roto, y al hacerlo, había demostrado lo que Amos había creído desde el momento en que vio por primera vez esos ojos tristes en el refugio, que el valor no se medía por lo que se podía hacer en condiciones perfectas. Se trataba de lo que elegías hacer cuando todo se desmoronaba. Amos se despertó en el hospital con luces brillantes y el pitido constante de los monitores. Tenía la garganta como papel de lija, los pulmones le ardían con cada respiración y los brazos vendados por las quemaduras, pero estaba vivo. Tom Hartley estaba sentado junto a la cama, con el sombrero en las manos y el rostro marcado por la preocupación. Cuando vio que Amos abría los ojos, el alivio inundó sus rasgos. «Bienvenido», dijo Tom en voz baja. «Nos has dado un susto». Amos intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido ronco. Tom levantó una mano y le pasó una taza con una pajita. El agua era lo mejor que Amos había probado nunca. «Gracie», dijo finalmente con voz ronca. «Está bien». Geraldine vino y la recogió. La tiene en el refugio, en un recinto especial. La han examinado. Tiene inhalación de humo y quemaduras leves en las piernas, pero nada grave. «Come, bebe», responde. Tom hizo una pausa. «Amos, intentó arrastrarte lejos del fuego. El paramédico dijo que si no te hubiera arrastrado esos metros extra, la exposición al calor habría sido peor». El recuerdo volvió a su mente. Los dientes de Gracie en su cuello. Su esfuerzo decidido por moverlo a pesar de su miedo y su trauma. La chica que había quedado demasiado malherida para salvarla a ella, lo había salvado a él. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 2 días. Inhalación de humo, quemaduras de 2º grado en los brazos y la espalda. Deshidratación grave. Los médicos quieren mantenerte al menos 3 días más en observación. El granero. La expresión de Tom se ensombreció. Pérdida total. Los bomberos lo controlaron antes de que se propagara a la casa, pero el granero ha desaparecido. Y Amos dudó. Los investigadores encontraron pruebas de acelerantes cerca del lugar donde se inició el incendio. Creen que alguien vertió queroseno deliberadamente. A Amos se le heló la sangre a pesar del calor de la habitación del hospital. Bobby no lo sabemos con certeza. Tiene una coartada. Estaba en la cárcel del condado cuando se inició el incendio, pero sus peones, bueno, eso es otra historia. Uno de ellos, Ray Hutchins, fue visto conduciendo cerca de tu propiedad a la hora en que se habría iniciado el incendio. Lo estamos investigando, pero es complicado. Así que Bobby paga a alguien para que queme mi granero mientras él está en una celda estableciendo una coartada. Como he dicho, lo estamos investigando. El padre de Bobby ha contratado a abogados y están armando mucho revuelo sobre las pruebas y el debido proceso. Tom se inclinó hacia adelante.
Pero aquí está la cuestión. La historia de que Gracie intentó salvarte se ha filtrado. Alguien del departamento de bomberos habló con el periódico. Ahora, todo el condado sabe lo de la yegua que nadie quería y que se negó a abandonar al hombre que la salvó. Durante los días siguientes, mientras Amos se recuperaba, descubrió lo que Tom quería decir. El Lonesome Bluff Gazette había publicado la historia en primera página. Miracle Foe rescata a un ganadero de un incendio en su granero. El artículo incluía la fotografía que Kyle le había dado, Margaret con el potro recién nacido, y fotos recientes que alguien había tomado de Gracie en el refugio. El artículo contaba toda la historia: el rechazo, la adopción, la lenta recuperación y finalmente, el dramático rescate. La respuesta fue abrumadora. Llegaron docenas de tarjetas de gente del pueblo, de condados vecinos, de personas que habían oído la historia de segunda mano y se habían sentido conmovidas a la hora de tender una mano. Caroline las trajo al hospital en bolsas de la compra, con los ojos llorosos. Nunca había visto nada igual, dijo. La gente llama al refugio para preguntar cómo pueden ayudar. Hemos recibido donaciones por un total de más de $15,000 destinados específicamente al cuidado de Grace y a la reconstrucción de su granero. La tienda de piensos está donando suministros. El almacén de madera está ofreciendo materiales a precio de coste. Amos miró fijamente las tarjetas esparcidas sobre su cama de hospital. Mensajes de desconocidos que se habían sentido conmovidos por una historia de segundas oportunidades y heroísmo improbable. Cartas de personas mayores que decían que Gracie les había recordado que nunca es demasiado tarde para importar. Notas de padres que habían leído la historia a sus hijos como una lección sobre juzgar a los demás por su potencial en lugar de por su apariencia. «Hay algo más», dijo Caroline con voz cautelosa. «Hemos tenido a unas 2 docenas de personas que han venido al refugio queriendo adoptar animales. Concretamente, los que son como Gracie, los rechazados, los que tienen problemas de salud, los que nadie más quiere. Todos decían lo mismo. Si esa pequeña Foe podía convertirse en una heroína, quizá sus animales también pudieran». Amos sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La historia de Gracie ya no se refería solo a una Foe. Se había convertido en algo más grande, un recordatorio de que el valor no siempre era visible a simple vista. Kyle llegó al cuarto día, conduciendo directamente desde Denver, cuando se enteró del incendio. Entró en la habitación del hospital con un pánico controlado que apenas ocultaba tras su compostura. Cuando vio a Amos sentado y comiendo alimentos sólidos, la fachada se resquebrajó. «Papá», fue todo lo que pudo decir antes de que se le quebrara la voz. Hablaron durante horas, la conversación más larga que habían tenido desde que Kyle era adolescente. Amos le contó todo sobre el incendio, sobre el rescate de Grace, sobre cómo se despertó y encontró a su pequeño y asustado Foe tratando desesperadamente de salvarlo. Kyle escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. «Casi te pierdo», dijo Kyle finalmente, «y te habría perdido pensando que habías desperdiciado tus últimos años en algo que no importaba». «Pero sí importaba, ¿no? Todo importaba. Cada minuto», confirmó Amos. «El granero se puede reconstruir. Las donaciones, más lo que he estado ahorrando, serán suficientes. De hecho, será mejor que antes. Electricidad moderna, ventilación adecuada, todo según la normativa». Kyle sacó su teléfono y le mostró a Amos las fotos que ya había estado viendo. «He estado hablando con contratistas. Pueden empezar tan pronto como te den el alta y des tu aprobación. Kyle, no tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo. Pasaste 30 años construyendo algo de lo que estabas orgulloso y se quemó. Pero más que eso, pasaste los últimos meses construyendo algo aún más importante. Le diste a esa yegua una razón para vivir y a cambio, ella también te dio una a ti. Eso merece la pena reconstruirlo». Al sexto día, el Dr. Peterson trajo a Gracie de visita. Técnicamente, la política del hospital no lo permitía, pero el personal había oído la historia y hizo la vista gorda. Mientras el viejo veterinario conducía a la yegua por el pasillo hacia la habitación de Amos, las pezuñas de Gracie repiqueteaban sobre el linóleo. Sus orejas se movían con todos los sonidos y olores desconocidos cuando entró en la habitación y vio a Amos. Algo cambió en sus ojos. Se apartó del doctor, caminó directamente hacia la cama
y presionó su hocico contra la mano de Amos. El sonido que hizo fue suave, interrogativo, como si le preguntara si estaba bien. «Estoy bien, chica», dijo Amos, con la voz aún ronca, pero más fuerte. «Gracias a ti, estoy bien». Gracie ladeó las orejas y se quedó pegada en la cama, olfateando de vez en cuando su mano o su cara, examinándolo con la minuciosidad de alguien que había estado desesperadamente preocupado. Varias enfermeras se habían reunido en la puerta, observando el reencuentro con emoción indisimulada. «No ha sido la misma desde el incendio», dijo Doc en voz baja. «No come mucho. No deja de buscarte». Caroline ha estado preocupada, pero mírala ahora. Efectivamente, Gracie se había transformado en el momento en que vio a Amos. La ansiedad que había marcado su comportamiento en el refugio había desaparecido, sustituida por la tranquila certeza de estar exactamente donde debía estar. «¿Cuándo puedo llevármela a casa?», preguntó Amos. «Cuando haya una casa a la que llevarla», respondió Dark. «La casa está bien, pero no puedes tenerla allí. En cuanto se reconstruya el granero, será toda tuya. Mientras tanto, está bien en el refugio. Caroline la está cuidando personalmente». 2 días después, la Gazette publicó otra noticia. La comunidad se moviliza para reconstruir el granero de los ganaderos. El artículo detallaba las donaciones que habían llegado, los voluntarios que habían ofrecido su mano de obra y las empresas que proporcionaban materiales a precio de coste. El padre de Bobby Strickland, quizá motivado por los problemas legales de su hijo, había hecho una importante donación anónima que, de todos modos, todo el mundo conocía. La investigación sobre el incendio seguía en curso, pero la opinión pública ya había emitido su veredicto. Bobby se había convertido en un paria. La reputación de su familia se vio empañada por la presunción de culpabilidad, incluso sin pruebas. Ray Hutchins, el ranchero que había sido visto cerca de la propiedad de Amos, había contratado a un abogado y no decía nada. Puede que la verdad nunca se demostrara completamente en los tribunales, pero todo el mundo sabía lo que probablemente había sucedido. El día que Amos fue dado de alta, medio pueblo parecía estar en su propiedad. Los voluntarios ya habían limpiado los restos del granero quemado y habían sentado las bases para la nueva estructura. La rapidez era notable, impulsada por el afecto genuino hacia Amos y la fascinación por la historia de Gracie. Personas que nunca antes le habían hablado se presentaron con herramientas y energía. Deseoso de formar parte de la reconstrucción de algo bueno, Tom ayudó a Amos a sentarse en una silla que habían colocado en el patio, desde donde podía ver el trabajo sin estorbar. Tenía los brazos vendados y aún le costaba respirar, pero los médicos le habían dado el alta para que se fuera a casa con instrucciones estrictas de descansar y dejar que otros hicieran el trabajo pesado. «Menuda afluencia», observó Tom. «Nunca me lo habría esperado. La gente necesita cosas en las que creer, Amos, especialmente en tiempos difíciles. Tu historia con Gracie les recuerda que pueden suceder cosas buenas cuando no te rindes, que las cosas rotas pueden curarse, que las segundas oportunidades importan». A lo largo del día, la gente se acercó a sentarse con Amos, a estrecharle la mano o simplemente a estar cerca de alguien que se había convertido en una especie de leyenda local. Viejos ganaderos que lo conocían desde hacía décadas, familias jóvenes que habían oído la historia, niños que querían saber cuándo podrían conocer al burro héroe. Amos se sentía incómodo con tanta atención, pero la aceptaba con amabilidad, comprendiendo que en realidad no se trataba de él. Se trataba de lo que representaba su historia y la de Gracie. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el lugar de trabajo con una luz dorada y ámbar, la estructura del granero ya se estaba levantando. Pasarían semanas antes de que estuviera terminado, pero el esqueleto estaba allí, más fuerte que antes, construido con cuidado por personas que entendían lo que significaba para Amos y, por extensión, para Gracie. Caroline llegó con Gracie en su remolque, justo cuando los trabajadores estaban recogiendo para terminar la jornada. Cuando la yegua salió y vio a Amos, relinchó alegremente y trotó directamente hacia él, con cuidado alrededor de su silla, acariciándolo con la delicadeza de alguien que sabía que aún se estaba recuperando. «Bienvenida a casa, chica». Amos le susurró con la mano en su cuello. «Bienvenida a casa». La multitud que se había reunido para ver el reencuentro estalló en un aplauso espontáneo. Las orejas de Gracie se movieron nerviosamente ante el ruido, pero no se apartó del lado de Amos.
Había encontrado su lugar y ninguna cantidad de atención o ruido la haría abandonarlo. Esa noche, con Grace, se instaló en un corral temporal que habían construido cerca de la casa. Amos se sentó en su porche y miró lo que su comunidad había comenzado a crear. El nuevo granero sería mejor que el antiguo, más seguro, más funcional, construido con conocimientos modernos y cuidados ancestrales. Pero más que eso, se erigiría como un monumento a lo que sucedía cuando las personas se unían en torno a algo importante. Una vaca rota y un anciano solitario se habían convertido en una historia sobre la resiliencia, sobre el valor de intentarlo incluso cuando el éxito parecía imposible, sobre la forma en que el amor podía manifestarse en los lugares más inesperados. Mientras Amos se sentaba en la oscuridad creciente, escuchando la suave respiración de Grace desde su corral, comprendió que ambos se habían salvado, no del fuego. Eso solo había sido el momento dramático que todos recordarían. Se habían salvado de algo peor, la muerte silenciosa de un propósito, el lento desvanecimiento hacia la irrelevancia, la creencia de que sus mejores días habían quedado atrás. En cambio, sus mejores días acababan de empezar. 3 semanas más tarde, en una clara mañana de sábado de enero, el nuevo granero estaba terminado. Era hermoso de una manera que el antiguo granero nunca lo había sido. Líneas rectas, pintura fresca, accesorios modernos que brillaban bajo el sol de la mañana. Pero también tenía ecos de lo que había sido antes. Los contratistas habían rescatado lo que pudieron de la estructura original. Algunas vigas que no se habían quemado, las bisagras de hierro de la puerta principal, la veleta que había estado en lo alto del tejado desde 1942. Estas piezas de historia se habían incorporado al nuevo diseño, puentes entre el pasado y el presente. El pueblo había organizado una ceremonia de inauguración. Amos había intentado disuadirles, incómodo con tanto alboroto, pero Caroline y Tom le habían hecho caso omiso. No se trataba solo de su granero, le explicaron. Se trataba de lo que la comunidad había construido juntos, de lo que había inspirado la historia de Gracie. La gente necesitaba celebrar eso. Así que Amos se situó cerca de la entrada del granero, vestido con su mejor camisa, con las quemaduras casi curadas, saludando a lo que parecía ser la mitad del condado. Gracie estaba a su lado, llevando un arnés que alguien había hecho especialmente para ella. Era de cuero suave con pequeñas flores bordadas, un regalo de la mujer que regentaba la tienda de artículos de cuero del pueblo. La yegua permanecía tranquila a pesar de la multitud, con una confianza muy diferente a la de la criatura temblorosa que había llegado a su rancho 5 meses antes. El alcalde habló, aunque Amos apenas escuchó las palabras. Algo sobre el espíritu comunitario y la resiliencia, sobre cómo la bondad de un hombre y el coraje de un animal les habían recordado a todos lo que realmente importaba. Caroline habló a continuación, con la voz quebrada por la emoción, y describió cómo encontró a Gracie en ese corral trasero, moribunda y sola, y la decisión de Amos de arriesgarse como nadie más lo haría. Entonces Tom se adelantó con algo cubierto con un paño. Cuando lo retiró, Amos sintió que se le cortaba la respiración. Era una placa de bronce, sencilla pero elegante, con unas palabras que se colocarían junto a la puerta del granero. Granero de la familia Rigg reconstruido en enero de 2024, en honor a las segundas oportunidades, a los héroes inesperados y a la creencia de que toda vida tiene valor. Margaret Rigg habría estado orgullosa. Amos tuvo que apartar la mirada por un momento, parpadeando para contener las lágrimas que no quería que la multitud viera. El nombre de Margaret en esa placa significaba más de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Ella era parte de esta historia, parte de lo que lo había llevado a ese refugio, parte de lo que le había enseñado a ver el valor donde otros veían debilidad. Y ahora, Tom dijo, tenemos una sorpresa más. Caroline condujo a un grupo de personas hacia adelante, cada una de ellas llevando algo. 5 burros de diferentes edades y condiciones, todos del refugio, todos rechazados como lo había sido Gracie. Detrás de ellos venían sus nuevos dueños, las personas que se habían inspirado en la historia de Grace para dar una oportunidad a un animal que nadie más quería. Esto es con el legado de Grace, explicó Caroline, con una voz que se extendió por toda la multitud reunida. Todos estos burros estaban destinados a ser sacrificados, pero como la gente se enteró de lo que hizo Gracie, de en qué se convirtió cuando alguien creyó en ella,
Decidieron arriesgarse ellos mismos. Son 5 vidas salvadas gracias a la decisión de un vaquero de ver el potencial en lugar de los problemas. Los propietarios se adelantaron uno por uno, presentando a sus animales y compartiendo sus historias. Una maestra jubilada con un burro ciego que estaba entrenando para que respondiera a órdenes verbales. Un joven veterano con trastorno de estrés postraumático que había encontrado la paz cuidando a un burro anciano, rechazado por ser demasiado viejo para trabajar. Un viudo no mucho más joven que Amos con un burro que padecía ansiedad severa. Los dos se curaban juntos en su aislamiento. Cada historia era diferente, pero el núcleo era el mismo. Gracie les había demostrado que estar roto no significaba no tener valor, que los pacientes podían lograr lo que la fuerza nunca podría, que a veces las cosas que otros descartaban eran las que tenían más valor. Después de los discursos, la gente recorrió el establo, admirando la artesanía y los detalles cuidadosamente pensados. El establo, que había sido de cobre y se había convertido en gracia, se había reconstruido exactamente como estaba antes, excepto que ahora era mejor, más seguro, con el tipo de atención cuidadosa que provenía del amor y no solo de la funcionalidad. Alguien había traído comida al estilo potluck, como solían hacer las pequeñas comunidades, y se colocaron mesas en el patio. Los niños jugaban con cuidado alrededor de Gracie, que toleraba su atención con paciente elegancia. Se había convertido en una especie de celebridad, y aunque a Amos le preocupaba que tanta atención pudiera abrumarla, ella parecía entender que esas personas tenían buenas intenciones. Aceptaba sus caricias y sus palabras amables con la dignidad de alguien que había aprendido que era digna de admiración. A medida que avanzaba la tarde y la gente comenzaba a marcharse, cada persona se detenía para despedirse de Amos y Gracie, dar las gracias, estrecharles la mano, compartir un momento de conexión. Los ganaderos más mayores, hombres que habían conocido al padre y al abuelo de Amos, le estrechaban la mano con especial firmeza. Sus rostros curtidos mostraban un respeto que iba más allá de las palabras. Cuando la mayoría de la multitud se había dispersado, apareció el padre de Bobby Strickland. Era una versión mayor de su hijo, pero con ojos que reflejaban más sabiduría y mucho más arrepentimiento. Se quedó de pie un momento antes de hablar. «No puedo deshacer lo que Bobby hizo», dijo en voz baja. «Los abogados dicen que no hay pruebas suficientes para procesarlo, pero ambos sabemos la verdad. Lo que puedo hacer es decirte que lo siento. Mi hijo recibió una buena educación, pero en algún momento del camino fallé a la hora de asegurarme de que esas lecciones calaran en él». Amos observó al anciano y vio un arrepentimiento genuino, más que una disculpa estratégica. «Tu donación ayudó a construir este granero. Es lo menos que podía hacer. Aunque sospecho que el daño es más profundo de lo que el dinero puede arreglar. Tal vez. Pero aceptar la disculpa es un comienzo». Se dieron la mano, dos ancianos, comprendiendo que el orgullo era caro y que el perdón era a veces la única forma de seguir adelante. Después de que se marchara, Amos se quedó solo con Gracie frente al nuevo granero, con la placa de bronce brillando a la luz de la tarde. «Lo conseguimos», le dijo a Gracie. «Contra todo pronóstico, lo logramos». Gracie le dio un golpecito en el hombro con el hocico, su forma de mostrar su acuerdo. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo occidental con tonos púrpura y dorado, Amos llevó a Gracie al nuevo granero por primera vez. La yegua dudó en la entrada, dilatando las fosas nasales mientras absorbía los olores desconocidos. Madera fresca, pintura nueva, paja limpia. Nada aquí guardaba el recuerdo del fuego, del humo, del miedo y del caos. Esto era diferente. Esto era una posibilidad. «Adelante», la animó Amos con suavidad. «Es tuyo. Es nuestro». Gracie dio un paso vacilante al cruzar el umbral y luego otro. Sus cascos hacían un sonido diferente en este suelo, más agudo, más limpio, resonando ligeramente en el espacioso interior. Caminó lentamente por el pasillo central, investigando todo con la atención cuidadosa de alguien que cataloga un mundo nuevo. Pasó por la sala de arreos con sus estantes organizados, pasó por el almacén de piensos con sus estrechos contenedores en el techo, pasó por los 3 establos vacíos que esperaban lo que el futuro pudiera traer. Entonces llegó a su establo, el que había sido reconstruido con las mismas dimensiones que el original, pero mejorado en todos los aspectos. Mejor ventilación, paredes más lisas, una puerta que se abría con bisagras perfectamente equilibradas.
Amos había supervisado personalmente esta parte de la construcción, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. En la pared interior, alguien había montado un pequeño estante, y en ese estante estaba la manta de Margaret, cuidadosamente doblada, esperando. Gracie entró en el establo y se quedó en el centro, girando lentamente en círculo. Luego miró a Amos, y él podría jurar que vio comprensión en sus ojos. Este era su hogar, no solo un refugio, no solo un lugar seguro para dormir, sino un hogar en el sentido más profundo, un espacio construido con amor para ella, donde pertenecía. Amos preparó su cena con la misma atención que había prestado a cada comida desde el primer día. La fórmula especial ya no era necesaria. Gracie había pasado a comer pienso normal mezclado con suplementos, pero el ritual seguía siendo importante. Llevó el cubo a su establo y la observó comer con el apetito saludable de un animal que sabía que estaba a salvo. Mientras ella comía, Amos se sentó en el taburete fuera de su establo y sacó su armónica. Tocó la primera canción que le había tocado, esa sencilla melodía que le había enseñado su padre. Las notas llenaron el nuevo establo, diferentes de cómo sonaban en el antiguo, pero de alguna manera adecuadas, como si la música también hubiera encontrado un hogar mejor. Gracie terminó de comer y se acercó a la puerta del establo, apoyando la barbilla en el travesaño superior, como siempre hacía cuando él tocaba. Tenía los ojos entrecerrados y respiraba de forma tranquila y pausada. Amos se dio cuenta de que ese momento era para lo que habían estado trabajando todo este tiempo. No el dramático rescate del incendio, ni el reconocimiento de la comunidad, sino esa sencilla paz vespertina, un animal sano en un hogar seguro, la satisfacción del milagro cotidiano de la supervivencia. Cuando terminó de tocar, Amos se levantó y entró en el establo de Grace. Le acarició el cuello con las manos, sintiendo los músculos que se habían desarrollado bajo su pelaje, el calor de su cuerpo vivo. Ya no era la yegua esquelética y moribunda del refugio. Ahora era fuerte, sana, llena de vida, personalidad y coraje. La transformación era completa. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy?, dijo en voz baja. Todo el mundo cree que yo te salvé. El periódico, el pueblo, toda esa gente que vino. Todos creen que esta historia trata de un viejo vaquero que rescata a una yegua destrozada. Pero eso solo es parcialmente cierto, ¿no? Gracie giró la oreja hacia él, escuchando. Tú me salvaste tanto como yo a ti. Quizás más. Yo también estaba muriendo cuando te encontré. No físicamente, pero sí en todos los aspectos que importaban. Había renunciado al propósito, al significado, a la idea de que tuviera sentido despertarme cada mañana. Entonces apareciste en mi vida y de repente tuve una razón. Alguien que dependía de mí. Alguien que necesitaba lo que yo podía darle. Hizo una pausa, con la garganta apretada por una emoción que no esperaba. Me devolviste la vida, Gracie. Cuando me sacaste de ese incendio, no solo me salvaste de las llamas, me recordaste por qué importa vivir, por qué importa luchar por un día más, por qué cada momento que tenemos es precioso. Gracie apoyó la frente contra su pecho, un gesto de afecto que habían desarrollado a lo largo de los meses. Amos la rodeó con cuidado con los brazos por el cuello, porque sus quemaduras aún le dolían a veces, y se quedaron así en el silencioso granero. Dos supervivientes que se habían encontrado en el momento justo. Afuera, la última luz se desvanecía del cielo. Las estrellas comenzaron a aparecer, las mismas estrellas que habían velado por esta tierra durante milenios, indiferentes a las luchas y los triunfos humanos. Pero dentro del granero algo profundo había sucedido. Dos almas dañadas habían encontrado la curación el uno en el otro. Habían demostrado que el valor no estaba determinado por la edad, el trauma o lo que otros creían. El valor estaba determinado por el corazón, por la voluntad de seguir intentándolo, por el coraje de creer que el mañana podría ser mejor que el hoy. Amos se quedó en el granero hasta que Gracie se acomodó para pasar la noche, envuelta en la manta de Margaret, segura, abrigada y amada. Se quedó de pie en la entrada durante un largo rato, mirando a la pequeña figura acurrucada en la paja limpia. La placa de bronce junto a la puerta reflejaba la luz de la luna, un recordatorio de por qué habían reconstruido, de lo que habían superado, de lo que significaban el uno para el otro y para todos los que habían escuchado su historia. Luego se dirigió a la casa, con pasos firmes y el corazón más lleno que en los últimos 5 años.
El mañana traería nuevos retos, nuevos momentos que afrontar, nuevas oportunidades para demostrar que las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino que merecía la pena luchar por ellas con todas tus fuerzas. Había aprendido esa lección de alguien a quien todos habían dado por perdido, y la llevaría consigo durante el tiempo que le quedara. La primavera llegó temprano ese año, pintando el paisaje de Nuevo México de un verde inesperado. Las lluvias invernales habían sido generosas y las flores silvestres salpicaban el pastizal donde Gracie pasaba las mañanas, explorando con la confianza de alguien que sabía que estaba en casa. Amos se sentaba en su porche casi todas las mañanas, observándola con la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. Sus quemaduras se habían curado, dejando cicatrices en sus brazos que lucía sin vergüenza. Eran recuerdos de la noche en que todo cambió. Prueba de que a veces hay que atravesar el fuego para llegar al otro lado. La fotografía estaba sobre la mesa a su lado, la que se tomó en la inauguración del granero. Alguien con una buena cámara había capturado el momento en que Gracie había apoyado la frente contra su pecho. Ambos estaban iluminados por la luz del sol de la tarde. El nuevo granero se alzaba detrás de ellos como una promesa cumplida. Caroline le había traído una copia enmarcada y ahora estaba en su repisa, sustituyendo a la foto formal de la boda que había ocupado ese espacio durante 30 años. La foto de Margaret se había trasladado a su mesilla de noche, más cerca, más personal, un recuerdo privado en lugar de una declaración pública. Kaggle llamaba ahora todas las semanas, a veces 2 veces. Sus conversaciones se habían vuelto más fáciles, más sinceras, como si el fuego hubiera quemado la incomodidad que se había acumulado durante años de distancia. Había empezado a traer a su propia familia una vez al mes, a su esposa Sarah y a sus 2 hijas, de 8 y 10 años, que se habían obsesionado con Gracie y la historia de su rescate. La perra toleraba su atención con paciente gracia, pareciendo comprender que los niños necesitaban ejemplos amables de resiliencia. Las niñas quieren saber si podemos tener un burro, había dicho Kyle en su última visita, sacudiendo la cabeza con divertida resignación. Han estado investigando organizaciones de rescate, haciendo gráficos sobre la responsabilidad y los cuidados necesarios. Creo que van en serio. Amos había sonreído. Tu madre hizo lo mismo cuando tenía esa edad. Sus padres dijeron que no, así que se ofreció como voluntaria en todos los refugios de animales en un radio de 20 kilómetros hasta que se dieron. La persistencia es algo que viene de familia. Y también la terquedad, había respondido Kyle. Pero sus ojos estaban llenos de ternura. De hecho, lo estoy considerando. Hay una pequeña granja cerca de Denver que he estado viendo. Más espacio es mejor para que las niñas crezcan. Y si vamos a tener tierras, deberían tener animales que signifiquen algo. La idea de que sus nietas aprendieran las mismas lecciones que Gracie le había enseñado a él llenó a Amos de una satisfacción que no sabía que necesitaba. El legado no consistía solo en transmitir propiedades o enseñar habilidades. Se trataba de compartir valores. La creencia de que cada vida importaba, que la paciencia y el cuidado podían curar heridas profundas, que renunciar a algo porque parecía inútil era el verdadero fracaso. Tom Hartley pasaba casi todas las tardes, a menudo acompañado de su esposa Martha, que se había hecho amiga de Amos en los meses transcurridos desde el incendio. Se sentaban en el porche y compartían un café, hablando de todo y de nada. La fácil compañía de personas que habían vivido lo suficiente como para saber que la comunidad era más importante que la privacidad. Bobby se fue del pueblo, mencionó Tom una tarde de abril. Su padre le vendió un pequeño rancho en Colorado. Dijo que era hora de empezar de nuevo lejos de su reputación aquí. ¿Crees que ha aprendido algo?, preguntó Amos. Es difícil de decir. Algunas personas aprenden de sus errores, otras simplemente los trasladan a otros lugares. Pero su padre está compensando a las familias afectadas por las acciones de Bobby a lo largo de los años, intentando limpiar el desastre antes de que manche su nombre para siempre. Todos dejamos desastres, observó Amos. La cuestión es si nos quedamos para limpiarlos o huimos de ellos. El refugio había prosperado en los meses posteriores a la difusión de la historia de Gracie. Las adopciones aumentaron un 70%, con personas que buscaban específicamente a los animales que más cuidados necesitaban. Caroline había contratado a 2 empleados más para hacer frente al aumento de la actividad y había ampliado las instalaciones para acoger a más animales.
Ella atribuyó a Gracie el mérito de haber cambiado la forma en que la gente veía a los animales rescatados, pasando de considerarlos casos de caridad a héroes en potencia a la espera de su oportunidad. El Dr. Peterson había empezado a impartir una clase sobre rehabilitación animal en la universidad comunitaria. Utilizando el caso de Gracie como ejemplo principal, ahora ella está literalmente en el libro de texto, le dijo a Amos con evidente orgullo. Un estudio de casos sobre cómo el trauma psicológico afecta a la salud física y viceversa. Cómo el entorno adecuado y los cuidados constantes pueden superar lo que parece una imposibilidad biológica. Amos no entendía del todo los términos médicos, pero comprendía la verdad fundamental de que el amor y la paciencia no eran sentimientos blandos. Eran fuerzas poderosas que, literalmente, podían salvar vidas. En las tardes cálidas, Amos seguía tocando la armónica en el granero. Gracie seguía escuchando con la misma paz atenta, aunque ahora a veces se les unían otros animales. El granero albergaba ahora 3 caballos rescatados, animales mayores que habían acabado en el refugio sin ningún otro lugar a donde ir. Amos tenía el espacio, el tiempo y los conocimientos necesarios. Acogerlos le había parecido algo natural, una prolongación de lo que Gracie había empezado. El establo vacío ya no estaba vacío. Tampoco lo estaba su vida. Tampoco lo estaba su corazón. Un domingo por la mañana a finales de mayo, Kyle llegó con su familia y una sorpresa, una cámara de video. La escuela de niñas está haciendo un proyecto sobre héroes locales, explicó. Quieren entrevistarte y grabar a Gracie para su presentación. Les dije que te lo preguntaría. Amos se había mostrado reacio, pero el entusiasmo de su nieta lo convenció. Se instalaron en el prado, con el nuevo establo visible al fondo, y le hicieron preguntas con una seriedad entrañable. ¿Qué le llevó a adoptar a Gracie? ¿Cómo fue cuando ella lo salvó del incendio? ¿Qué le diría a otras personas que pensaran que algo estaba demasiado roto para salvarlo? Respondió con sinceridad, eligiendo cuidadosamente sus palabras para que las ojeras jóvenes las entendieran. Pero su última respuesta le pareció la más sincera que había dado en años. Todo el mundo tiene valor, incluso cuando no es capaz de verlo. A veces solo hace falta que una persona crea en ellos el tiempo suficiente para que ellos también empiecen a creer. Gracie me enseñó eso. Ella me recuerda todos los días que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad y que nunca se es demasiado mayor o se está demasiado dañado para marcar la diferencia. Vale la pena recordar eso, sin importar la edad que se tenga. Después de grabar, las niñas pasaron 1 hora con Gracie, cepillándole el pelaje y dándole golosinas, con sus risas resonando por todo el prado. Amos observaba desde el porche con Kyle a su lado. 3 generaciones de trabajadores petroleros presenciando la sencilla alegría de la conexión entre los niños y un animal que había aprendido a confiar de nuevo. Gracias, papá, dijo Kyle en voz baja, por enseñarles esto, por enseñarnos a todos que no hice gran cosa. Solo le di una oportunidad. Eso es más de lo que la mayoría de la gente habría hecho, y mira lo que ha salido de ello. Amos miró a su hijo y a sus nietas, al granero que se alzaba donde antes había cenizas, a la yegua que se había vuelto fuerte, segura y querida, a una vida que parecía haber terminado, pero que de alguna manera había encontrado un nuevo propósito, a una historia que había comenzado con tristeza y rechazo, pero que había terminado con conexión y esperanza. Sí, dijo en voz baja, mira lo que ha salido de ello. Mientras el sol se ponía esa tarde, pintando el cielo con colores imposibles, Amos se quedó junto a la valla del prado, observando a Gracie pastar. Ya no era la potra más triste del refugio. Estaba sana, feliz y completa. Un testimonio de lo que era posible cuando te negabas a renunciar a algo que valía la pena salvar. Y allí, de pie en el crepúsculo, con su familia dentro de la casa preparando la cena, su granero lleno de animales que habían encontrado una segunda oportunidad, sus días llenos de significado y propósito. Amos Rigg comprendió algo profundo. No era él quien había salvado a los demás. Se habían salvado mutuamente, y al hacerlo, habían demostrado a toda una comunidad que a veces las cosas más rotas encierran el potencial más hermoso. Solo hay que creer lo suficiente como para ver cómo florece.